Buenas tardes otra vez a todos y vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 17 de abril, de instituciones procesales. El día de ayer estuvimos terminando lo que fue el tema de los factores que determinan la competencia y terminamos con el último, que era el factor de conexidad o fuero de atracción. Y lo dejas ahí, por favor. Y entonces a partir de hoy vamos a hablar de otro tema. Pero también habíamos propuesto ayer que dejáramos la primera parte de la clase para resolver algunas dudas que hayan acerca de el examen parcial o de cualquier tema, porque no solamente tiene que ser del examen. Si usted tiene alguna duda de algún tema, profe, no he entendido no he podido con esto, la podemos resolver aquí. Entonces los escucho a ver qué dudas tenemos. Profe, yo no sé si usted se acuerda de una pregunta que era de Juanito Alimaña, algo así. ¿Que era un profesor? Sí. Sí, me acuerdo. Ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Andrés, es que se me da. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el ejemplo dice, Juanito Alimaña es docente del Colegio San José y cumple sus actividades laborales o contractuales en Medellín. Y trabaja hasta cierto punto y luego de ahí es despedido. Luego, por una orden de la alcaldía municipal, el colegio es trasladado a Envigado. ¿Dónde debe demandar Juanito Alimaña? Profe, qué pena, ¿me puede recopilar? Es que apenas hasta ahora fue que me permitió ingresar. Sí, estamos hablando de una pregunta del examen que habla sobre un profesor que está trabajando en un colegio San José. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Sí, señor. Entonces, en esa pregunta, ¿qué es lo que aplicaría? En esa pregunta aplica. El factor subjetivo dice que eso es de la jurisdicción ordinaria. El factor objetivo nos dice que eso es, en razón de la materia, es laboral. Ahí no hay cuantía, entonces no nos vamos a meter con la cuantía. Cuando llegamos al factor territorial, nos dice que podemos demandar en el domicilio del demandado por el fuero personal, ¿sí? O podemos demandar donde se están cumpliendo las obligaciones del trabajador. Sin embargo, la clave de la pregunta es que el colegio quedaba en Medellín, pero luego fue trasladado a Envigado. Entonces, el punto clave de la pregunta era si el trabajador tiene que demandar en Envigado o no. La respuesta es sí, el trabajador tiene que demandar en Envigado, o sea, en la nueva sede del colegio. ¿Por qué razón? El fuero personal lo que nos va a decir es que debemos demandar en el domicilio del demandado. ¿Sí? Cuando son personas naturales, habíamos dicho anteriormente que cuando son personas naturales, si usted no conoce el domicilio del demandado, entonces uno manifiesta que no se conoce el domicilio, se demanda en el lugar del domicilio del demandante y se emplaza a esa persona con una publicación en prensa y radio. ¿Listo? Pero con las personas jurídicas legalmente constituidas, dijimos que las personas jurídicas legalmente constituidas se identifican en Colombia con el NIT y que el NIT lo encontramos en el certificado de existencia y representación legal que se expide por las cámaras de comercio. Dijimos que dentro de ese certificado de existencia y representación legal hay otra información, como el nombre o razón social, el tipo societario, quién es el representante legal y además cuál es el domicilio. Ese registro, ese certificado de existencia y representación legal, eso es una información pública. Es decir, cualquier persona puede saber dónde está ubicada una sociedad legalmente constituida en Colombia. Es más, si usted busca en internet y pone Colegio San José de Las Vegas, en internet le aparece cuál es el domicilio del colegio, mírelo. Usted busca aquí, Colegio San José de Las Vegas, y acaso de la derecha dice,
dirección, carrera, horario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, el domicilio es una información pública. Obviamente estamos hablando de personas jurídicas legalmente constituidas. Si son personas jurídicas que no son legales, pues eso ya es otra cuestión. Pero cuando hablamos de las personas jurídicas, todo el mundo sabe dónde es el domicilio. Además de eso, en el ejemplo, yo lo quise hacer todavía más notorio. ¿De qué forma? De que la razón del cambio del domicilio fue una orden de una autoridad administrativa, para que se viera que se sacaba mediante una autoridad, expedía un decreto, una ordenanza, ¿sí? O un acuerdo en el cual se hace el cambio, para que se fuera más notorio de que es público el conocimiento de ese cambio de domicilio. Entonces, en ese caso, la respuesta es que se tiene que aplicar el factor territorial fuero personal, es decir, hay que demandar en el domicilio del demandado, ¿sí? Aun cuando el domicilio del demandado sea diferente, que ya sea otro, ¿sí? Usted tiene que demandar en el domicilio. Y como las personas pueden cambiar su domicilio, en ninguna parte y en ninguna ley dice que las personas no pueden cambiar el domicilio, ¿sí? Entonces, eso es una, como habíamos dicho antes, es una garantía que tiene el demandado de que si a mí me van a demandar, me demandan en mi domicilio. Entonces, al demandado, en este caso el colegio, se le garantiza que lo tienen que demandar en su domicilio, así haya cambiado, ¿cierto? Entonces, ese era como la razón de ser del ejemplo que les di, esa era la idea. Lo que yo quería que se analizara era que usted, teniendo claro de que debe demandar el domicilio del demandado, digamos, sortear esa cáscara o sortear ese impasse de que se hubiera cambiado el domicilio, a ver cómo se maneja, cómo manejábamos ese punto del cambio de domicilio, de que si usted tenía la claridad de que no, si es el domicilio del demandado, eso es y sale, ¿sí? Profe, pero entonces a mí me surge otra duda, porque tú nos decías en una clase, me corriges si estoy mal, que cuando uno pues tenía un contrato, pues a donde tenía que demandar era en el lugar donde quedaba pactado que se iba a trabajar. Entonces, por eso, pues de acuerdo a eso, yo respondí la pregunta. No, pero es que espérese con una cosa. Ya te entiendo. Lo que pasa es que dentro de los fueros del factor territorial tenemos dos fueros que son excluyentes y exclusivos, que son el fuero hereditario y el fuero real. Cuando hay un problema que se basa sobre un bien inmueble, exclusivamente se tiene que aplicar el fuero real que dice el lugar de ubicación del bien inmueble. Y cuando es una sucesión, obligatoriamente tenemos que aplicar el fuero hereditario que dice que es el último domicilio del causante. Sin embargo, existen los otros tres fueros, el fuero real, el fuero personal y el fuero contractual, que esos no son exclusivos, esos concurren, esos se pueden aplicar a la misma vez. Entonces, en un determinado proceso, puede darse que se apliquen los tres a la misma vez, o sea, que usted pueda demandar en el domicilio del demandado, en el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales o en el lugar del... ¿Cuál es que es el otro? En el lugar de ocurrencia de los hechos, sí, el instrumental. Instrumental, personal y contractual. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una situación en la cual están los tres fueros presentes? Que se pueden aplicar cualquiera de los tres. ¿Qué ocurre en esa situación? El demandante tiene que escoger en qué lugar, en cuál de los dos es posible demandar, o en cuál de los tres, ¿cierto? Entonces, el demandado, ante la concurrencia del fuero, él es el que escoge, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ocurrió este caso. Un amigo, el papá, iba manejando y se chocó en toda la mitad del puente que divide a Envigado con Itagüí. En toda la mitad del puente, prácticamente dos llantas del carro quedaron en Envigado y las otras dos llantas quedaron en Itagüí. Si se fuera a demandar, ¿dónde tendría que demandar el papá del amigo mío? Que yo le ayudé con ese caso.
Él podría demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos, o sea, Itagüí o Envigado, porque fue prácticamente mitad y mitad, en cualquiera de los dos sitios. O también podría demandar en el domicilio del demandado, o sea, el dueño del carro que lo chocó a él, ¿sí? Que ese era de Medellín. O sea, que él podía demandar en Medellín, en Envigado o en Itagüí, ¿cierto? En ese caso, se resolvió pues por conciliación, pero si nos hubiera tocado demandar, yo, como era el abogado de él, hubiera preferido demandar en Envigado que en cualquiera de los otros. ¿Por qué razón? Porque Medellín no me gusta porque son mucha gente y los juzgados se demoran mucho. En Envigado son más rápidos y es mejor organizado. Pero Itagüí es más rápido que Envigado. Los juzgados de Itagüí son muchísimo más organizados y muchísimo más rápidos. Entonces, ¿por qué a mí no me gusta Itagüí? Porque a mí me queda muy lejos. Entonces, ir hasta Itagüí para mí es más complicado que ir a Envigado, que me queda acá cerca, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo como actúo de apoderado del demandante, hubiera preferido Envigado porque me parece más conveniente para mi situación. Entonces, en esos tres que yo tengo la posibilidad que me resulte más conveniente, se me da a mí por ese lado que es más fácil, ¿cierto? Entonces, que quede claro que cuando se presentan situaciones como los accidentes de tránsito, se puede demandar en dos partes, el lugar donde ocurrieron los hechos o el domicilio del demandado. Cuando ocurren cosas como, por ejemplo, los laborales, el domicilio del demandado o el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales, ¿sí? Profe, entonces, perdón, lo interrumpo. Entonces, en esa pregunta la respuesta sería a elección del demandante. Sí, 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 sí. Sí. Eso Ah, solamente ok. serían ¿Quién? ¿Quién me habla? Jennifer, dígame. accidentes. ¿Cómo, perdón, Jennifer? ¿Me repite que se le entrecortó? Esos fueros solamente serían para los accidentes. No, 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 no. Pensemos así. Siempre que yo no sepa qué fuero se utiliza, utilizo el fuero personal, que es el del domicilio del demandado. ¿Sí? Siempre, mejor dicho, siempre voy a demandar en el domicilio del demandado, excepto en cuáles. Cuando el conflicto verse sobre un bien inmueble o cuando sea una sucesión. En ese caso, no aplico el fuero personal. ¿Listo? Pero existen otras circunstancias que hace que usted pueda demandar, además de el domicilio del demandado en otra parte. Por ejemplo, cuando hay accidentes de tránsito, eso se llama responsabilidad civil extracontractual. Existen dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual se da cuando ocurre un daño y se solicita que se repare, pero entre las personas no hay un contrato, lo que ocurre con un accidente de tránsito, ¿sí? Yo voy pasando la calle, ¿sí? Una persona se salta el pare y me atropella, me coge de lleno y entonces me genera unos daños. Yo puedo solicitar la indemnización por ese accidente. Y entre esa persona y yo no existe ningún contrato, por eso la llamamos responsabilidad extracontractual. Pero también está la responsabilidad contractual, cuando existe un contrato entre ellos. Por ejemplo, lo que pasa con un accidente aéreo. Cuando usted compra un tiquete de avión o de bus o se monta en un taxi, usted está comprando un contrato de transporte. Eso es lo que usted está suscribiendo. Usted está pidiendo de que la persona lo lleve del punto A al punto B. Dígame. Cuando es en un servicio de un taxi, no es un servicio extracontractual, ya que es algo... No, espere, verá, yo le termino la explicación. Espere, verá. Tenga la idea ahí. Entonces, yo contrato para que me lleven del punto A al punto B. Ese es el contrato que existe en los buses, en el avión, en el taxi, incluso hasta en el Uber ya, porque ya ahora es un contrato de renta de vehículos, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre si va el avión y se cae? ¿Sí? Se estrella el avión. Entonces, para con las personas que van adentro del avión, los que compraron el tiquete, hay una responsabilidad civil contractual. Porque es que las personas compraron para que lo llevaran de Medellín a Cartagena.
y el avión se cayó. O sea, se incumplió el contrato. Y además de que se incumplió el contrato, se le generaron unos perjuicios a las personas con ocasión del contrato. Es decir, las personas que sufrieron heridas o muerte, las sufrieron porque estaban en el avión, ¿cierto? Entonces, frente a las personas que van adentro del avión, es una responsabilidad civil contractual, adentro del avión o adentro del crucero o adentro del bus o adentro del taxi. Pero cuando el avión cae encima de una casa y mata a la gente o daña la casa, pues, para no ponerlo tan grave. Frente a esos terceros, a esas otras personas, sí hay una responsabilidad civil extracontractual, porque es que esas terceras personas que están ahí en la casa y llega el avión y cae, le destruye la casa, esa persona no tiene ninguna clase de relación con el avión o con la compañía aérea, ¿sí? Entonces, un mismo accidente puede tener una responsabilidad civil o una responsabilidad civil extracontractual o una responsabilidad civil contractual, ¿sí? Si el taxi se choca, la persona que va como pasajero, ahí tenemos una responsabilidad civil contractual. Pero con el carro que se chocó, ahí hay una responsabilidad civil extracontractual, porque ahí no hay contrato. En cambio, el pasajero sí tiene contrato, que es el contrato de transporte, ¿sí? Ahora sí, dígame lo que me estaba diciendo de los taxis. Pues ya me quedó clara esa parte. Bueno, quería preguntarle, en el caso, por ejemplo, de este grupo que venía a jugar acá a Medellín, de Chapecoense. Entonces, ese es un contrato De transporte, claro. Frente a ellos, frente a esas personas. Pero sí. ¿a qué responde la empresa como tal, la aerolínea? Ya que habían unas dificultades y eso era previsible. Sí, entonces, mire que en esa clase de eventos concurren varias clases de procesos o varias naturalezas. Yo prendo un poquito la luz que se oscureció porque va a caer como un aguacero brutal. No, bueno, lo que aclaró fue no mucho. Pero es que va a caer un aguacero miedoso, vean, no sé si ahí se alcanza a ver un poquito no, se ve todo blanco. ¿Qué ocurre? Que cuando se ocurrió el accidente, entonces tenemos, lo primero es, las personas que murieron o que fueron heridas tienen derecho a demandar para que se les indemnice a ellos o a sus familiares los perjuicios ocasionados. ¿Cuáles perjuicios? El daño emergente, el lucro cesante, sí, los perjuicios morales. El daño emergente es que el resultado directo del daño, de la situación. Por ejemplo, si la persona murió, el daño emergente es en los gastos del entierro, ¿sí? Si la persona quedó herida, serían los gastos médicos para recuperar la salud. ¿Listo? El lucro cesante es lo que la persona dejó de ganar. Porque entonces, por ejemplo, si la persona murió y se ganaba un sueldo, por la expectativa de vida, lo que esa persona dejó de ganar gracias a eso. Y los perjuicios morales es el dolor, el trauma, la parte psicológica de la afectación de la persona directamente o de su familia, o de los dos. Entonces, frente a ellos, ahí hablamos de un proceso civil de responsabilidad civil contractual porque hay un contrato de transporte entre A y B. Y además de contrato de transporte, también hay contrato laboral, porque es que ellos no estaban de paseo, ellos venían a jugar, a trabajar, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos responsabilidades, desde el punto de vista del civil y desde el punto de vista del laboral. Eso fue un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces ahí prácticamente demandaría el equipo y la familia, porque obviamente pues el equipo no va a responder por todo, ¿no? Pues, sería algo... Sí, claro. Pero además de eso, lo que vos dijiste, eso era previsible, o sea, casi que se actúa con dolo, como se dice en civil, la culpa grave equivale al dolo, y ahí casi que hay un dolo. ¿Por qué razón? La legislación internacional dice que cuando un avión va del punto A al punto B, no basta con que tenga esta gasolina entre los dos puntos, sino que
Cada vez que usted va a hacer una ruta de vuelo, un plan de vuelo, usted tiene su destino y tiene que elegir mínimo 2 aeropuertos alternos. Porque si en este aeropuerto pasa algo y usted no puede aterrizar aquí, entonces ¿qué? Ah, marica, no, muertos. No. Eso tiene que ser mucho más previsivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se eligen 2 aeropuertos alternos, ¿sí? Acá y acá. Generalmente, cuando usted viaja a Colombia, todos los aeropuertos, todos los aviones generalmente tienen como aeropuertos alternos a Bogotá, a Medellín, a Cali o a Barranquilla, cualquiera de esos, ¿sí? Que son como los aeropuertos más grandes. Entonces, por ejemplo, si usted va a Medellín, generalmente son Bogotá y Cali, ¿sí? Si usted va a Barranquilla, y así, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurre? Además de eso, de usted tener la suficiente gasolina para llegar aquí y para llegar a los aeropuertos alternos, los aviones también tienen que llegar a este punto y tener la suficiente gasolina para estar girando durante más de 1 hora. Y después de girar más de 1 hora, aterrizar aquí o en un aeropuerto alterno. O sea que usted tiene que tener suficiente gasolina para llegar al destino, para girar 1 hora más y para ir al lugar, ¿cierto? Ojo pues. Eso es lo que nos dice la legislación internacional. ¿Qué pasó en ese caso? Tenían la gasolina exactísima. Es decir, ellos tenían para salir de aquí, que fue en Bolivia, y llegar a Medellín rayados. ¿Dónde está el problema? Cuando estaban llegando a Medellín, un avión solicitó prioridad. ¿Qué significa eso? Cuando los aviones llegan a los aeropuertos, empiezan a hacer cola, como haciendo cola en un banco. Usted llega y hace cola, ¿sí? Y van aterrizando en orden de llegada. Si alguien tiene un problema, pero no una emergencia, un problema, una situación, pide prioridad. Entonces él dice, venga, por favor, déjeme pasar, que yo tengo una situación. Como pasa en la cola de los bancos, que llega el viejito y entonces tiene una fila prioritaria, ¿cierto? Entonces lo mismo, un avión solicitó la prioridad, porque dijo, hombre, tengo un problema, ¿sí? Entonces suspendieron a todos los aviones en el aire mientras este avión aterrizaba. Entonces todos empezaron a volar, incluido Chapecoense, que llegó justo en ese momento. Entonces le tocó volar. Existe otra cosa que es la declaración de emergencia. Cuando un avión se declara en emergencia, el aeropuerto se vuelve de él. Haga de cuenta que lo hubiera comprado. Todos los aviones inmediatamente son desviados a los aeropuertos alternos. Y ese aeropuerto es de él y todo el mundo trabaja para ese avión y punto. El problema fue que ellos nunca se declararon en emergencia. ¿Por qué razón? Porque cuando el avión aterriza en estado de emergencia, ahí mismo llegan, lo socorren, pero se hace una investigación a ver por qué se declaró la emergencia. Porque es que usted hizo desviar una cantidad de aviones y puso a los bomberos, a todo el mundo a trabajar, ¿cierto? Entonces ellos nunca se declaran en emergencia. Cuando empiezan a hacer cola y se les empieza a acabar la gasolina, ellos solicitan la prioridad, ¿sí? Y entonces la persona les dice, sí, le voy a dar la prioridad, pero ya había un avión que tiene prioridad y está aterrizando. Y entonces el man empieza a volar. Y de pronto se le apaga el avión, se le acabó la gasolina. Y el man ahí es cuando empieza desesperado, señorita, vectores, vectores, señorita, vectores. ¿Qué significa vectores? Que le diga las indicaciones de aproximación para poder aterrizar. Sí, los vectores son unos puntos que se ponen en los GPS y le dicen, vaya al punto tal, luego al punto tal, luego al punto tal, luego al punto tal y aterriza. Y esos vectores dicen a qué altura y a qué velocidad para poder aterrizar, ¿cierto? Entonces, el man pide eso desesperadamente, pero nunca se declara en emergencia ni dice Mayday, 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 que es el lenguaje internacional para emergencia. Y el avión se estrelló, ¿sí? Se acaba la gasolina, se apaga, el tipo vectores, 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 ¡pam! O sea, el avión ya se le apagó y se cayó, ¿listo? Cuando se hace la investigación sobre qué fue lo que pasó, se dan cuenta de que la gasolina estaba exacta, exactísima. ¿Qué sería lo que debió haber pasado? Que ellos debieron haber hecho una escala en Ecuador, en Brasil o en la parte sur de Colombia. Recargar gasolina ahí y arrancar otra vez. ¿Por qué no se hizo eso? Porque si usted para, pues eso vale más plata. Usted tiene que pagar no solamente la gasolina, sino el espacio donde usted parquea el avión ese momentico. Eso vale y vale mucha plata, ¿sí? O sea, el avión estar ahí parado un momentico, le pueden cobrar 5, 6, 7, 8, 10, 20 millones de pesos por alquilar el espacio para estar ahí parado, ¿sí? Entonces eso vale plata. Entonces ellos lo que querían era ahorrarse esa plata de la escala y llegar directos. Sin declararse de emergencia para que no.
Entonces aquí Pues, está el asunto. ¿a quién le toca pagar ese dinero para que él haya tomado la decisión de Entonces, no hacer entonces ese ya trabajo? vamos para allá. Primero tenemos la responsabilidad civil de quién, de la aerolínea. La aerolínea se llama la mía, o se llamaba, ¿cierto? Para acabar de ajustar, el dueño de la aerolínea era el piloto. ¿Sí? Entonces, la aerolínea tiene que responder por ese daño, pero también el equipo, porque el equipo fue el que contrató esa aerolínea. El equipo pudo haber contratado a Avianca, ¿sí? Avianca tiene sede en Brasil y también hacen vuelos charter, ¿sí? El problema es que es más caro. Entonces, el equipo también tiene su parte de responsabilidad. Entonces, en la parte civil hablamos de que tiene responsabilidad la aerolínea y las personas que tomaron las decisiones. En este caso, el dueño de la aerolínea, que es el piloto, ¿sí? Pero ese se mató, entonces ahí pues graves. Pero ¿por qué el equipo tendría responsabilidad si se supone que yo estoy contratando a una empresa con todo al día? ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahí es donde tenemos que analizar por qué razón se contrató a esa, porque es que acuérdese que ellos hacen un viaje, ellos son de Brasil y se van hasta Bolivia para coger el avión y luego devolverse hasta Profe, acá. porque es que ahí se podría poner el ejemplo de que usted contrate a Bianca o contrate a Viva Colombia. Obvio, Viva Colombia es mucho más económico. Entonces, yo creo que pues, lo del nombre como tal no tiene que importar. Lo que importa es lo que pasó con la aerolínea. Pero eso es, digamos, una hipótesis que yo digo, que el equipo podría también ser responsable, porque el equipo al fin y al cabo es el que hace la contratación. Pero además del equipo, ¿sabe también quién responde? La ARL de los jugadores, la aseguradora de riesgos profesionales, porque es que ellos están trabajando y eso fue un accidente laboral, ¿cierto? Porque ellos se produce el accidente cuando van a realizar el trabajo. O sea, ¿por qué razón los jugadores no viajan, cada uno paga su ticket y demás? Porque como están todavía trabajando, la aerolínea tiene la obligación de, la aerolínea no, el equipo tiene la obligación de pagarles el viaje, ¿cierto? Entonces eso también es un accidente laboral. Entonces también se puede vincular ahí a la ARL. Eso hace parte de los riesgos profesionales y ahí está. Entonces ahí podemos demandar ¿a quién? Al dueño de la aerolínea, a la aerolínea, a la ARL. ¿Sí? Y yo creo, que al equipo. Pero sin embargo, yo no soy experto en responsabilidad civil ni en responsabilidad laboral, que habría que mirar ahí. Y de pronto se podría demandar incluso al Estado boliviano. Porque es que si hay una regulación internacional que dice que los aviones tienen que tener un plan de vuelo de estas y estas condiciones, como les dije ahorita, y ese avión lo dejaron despegar sin esas condiciones, el que lo dejó despegar tiene su parte de responsabilidad, ¿sí? A menos que hayan salido de un aeropuerto privado, que no fue así. Profe, Dígame. yo aquí acordándome sobre el caso del helicóptero, que eran dos o tres, no me acuerdo muy bien, Los de con la la bandera. Sí, ahí Sí. ¿a quién se demanda? Al Estado, porque ellos eran del ejército, ¿cierto? Y al Estado como empleador, o sea, ahí es una responsabilidad laboral porque ellos los ponen a hacer eso por su trabajo y ocurre el accidente. Pero además usted podría extender esa responsabilidad a más, porque si vos no recordás bien, hubo también una hipótesis de que las cuerdas parecían cortadas. Entonces, si alguien las cortó, hablamos de una responsabilidad frente a esa persona de tipo civil por el daño ocasionado y penal porque eso es un delito. También uno podría decir que si se compraron unas cuerdas defectuosas, el fabricante de las cuerdas, ¿sí? O si no se realizaron los mantenimientos adecuados a esos equipos, a las personas que tenían que realizar los mantenimientos. Y las personas... Pero sí, las personas... Y las ¿La qué, personas perdón? que implementan...
Espéreme, primero Jennifer, luego Sara. Jennifer, diga, ¿qué? En ese caso posterior, bueno, lo que plantea la compañera en ese caso, El del helicóptero. se supone también, o sea, que viene a pasar lo mismo. Ellos ya sabían que eso era un riesgo, ¿cierto? Entonces se supone que ellos están acostumbrados a hacer esto. Entonces, ellos ya tenían que, tengo entendido, pues, la familia mía es militar, entonces. Se te cortó la llamada, Jennifer. Fíjate, el internet está como un poquito caído, se escucha entrecortado. Dale una revisadita mientras Sara nos dice. Sara, ¿qué estabas diciendo? Profe, que ahí la responsabilidad, pues desde donde yo lo veo, no la tendrían las personas que le pusieron el arnés y esas cosas, porque ellos son, pues se supone que son los expertos, diría yo. No, es que, o sea, ahí hay que hacer una investigación muy grande, ¿sí? Porque tenemos varias cosas. Lo que decía Jennifer, ellos están acostumbrados a ese riesgo y ellos ya lo han hecho muchas veces y eso se hace comúnmente. Pero ¿hasta qué punto el hecho de que usted entrene y que haya hecho eso varias veces libra de responsabilidad al Estado o libra de responsabilidad a alguien? Entonces ahí hay que analizar muchas cosas, porque hay que analizar primero por qué razón se cayeron, ¿sí? Entonces usted dice, se cayeron porque se cortó la cuerda. Ah, bueno, espérese un momento. Y cortaron la cuerda, entonces estamos hablando de un delito, estamos hablando de que alguien lo ocasionó. Bueno, esa es una hipótesis. No, se cayeron porque esa cuerda no estaba diseñada para soportar ese peso. Ah, un momentico. ¿Quién fue el que diseñó esa maniobra? ¿Sí? ¿Quién fue el que consiguió esa cuerda? ¿Quién fue el que dio la orden de realizar eso de esa forma con esos aparatos? ¿Sí? No, se realizó porque había un mal mantenimiento de la cuerda o del helicóptero, de lo que fuera. Entonces, lo primero que habría que identificar, porque es que el problema es que nosotros estamos trabajando aquí con supuestos, ¿cierto? Lo primero que tendríamos que identificar fue cuál fue la causa real del accidente. Por ejemplo, cuando lo de Chapecoense hubo cualquier millón de causas. Se dijo que la controladora aérea, se dijo que una bomba, el de la bomba fue rápido, pues que lo descartaron. Se dijo que había sido que el piloto no vio las montañas y se chocó. O sea, se dijo cualquier cantidad de teorías. Después de hacer toda la investigación, se descubrió que la causa del accidente fue la falta de gasolina, ¿cierto? Entonces, y se miró toda la cuestión y se dijo quién fue el que decidió cuánta gasolina le echaba, quién fue el que hizo el plan de vuelo, todo, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que identificar en el caso del helicóptero sería qué fue lo que ocasionó el accidente. Usted identificando qué fue lo que ocasionó el accidente, ya podemos establecer hacia quién va dirigida la responsabilidad. Porque les digo, si la razón es que los aparatos están malos, las cuerdas están malas, viejas o lo que sea, entonces hay una responsabilidad del Estado. Entonces ahí estamos hablando que se toca demandar ante lo contencioso administrativo, ¿sí? Por una responsabilidad del Estado. También decimos que ellos están trabajando, entonces eso tiene que ver con administrativo laboral. No, que es que lo cortaron, que alguien lo cortó. Ah, entonces estamos hablando de un tema penal, ¿cierto? Entonces, lo primero sería identificar cuál fue la causa. No, todavía no hay sentencia ni hay nada con el caso de los muchachos del helicóptero. Lo de Chapecoense, no sé, porque como eso tiene varias cuestiones con el caso de Chapecoense, que es muy interesante. El accidente ocurrió en Colombia, entonces uno puede demandar según el fuero instrumental en Colombia. La aerolínea es boliviana, entonces se puede demandar según el fuero personal en el domicilio del demandado en Bolivia. ¿Sí? El equipo es brasileño y las personas son brasileñas y la ARL es brasileña. ¿Sí? Pero los aviones y la persona, el dueño, son venezolanos. El dueño de la empresa y los aviones eran venezolanos. Entonces tenemos aviones venezolanos con una compañía que tiene sede en Bolivia, un equipo brasileño con personas brasileñas y un accidente en Colombia. Entonces, ese es muy complejo. Yo a la final no sé eso en qué paró. Hasta donde yo supe,
las víctimas demandaron a la compañía, la mía, y esa compañía se quebró pagando esas indemnizaciones, porque las compañías tienen que tener unos seguros, pero como que el seguro no era suficiente, no sé cómo era la cosa, entonces ahí eso se dio por ese lado. Profesor, de pronto tiene a la mano la pregunta del parcial sobre la demanda de una menor de edad por incumplimiento de alquiler o algo así. Sí, en el parcial había un ejemplo de esta manera. Pedro le alquila un local ubicado en Río Negro a Alejandra o Carolina o Daniela, no me acuerdo cómo se llamaba, menor de edad de 15 años, radicada en Medellín. Pedro decide demandar en proceso reivindicatorio de bien inmueble por el incumplimiento del canon de arrendamiento. ¿En dónde debe presentar la demanda? Entonces, lo primero que tenemos que decir es, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema de esa pregunta? ¿Cuál es la pretensión de la pregunta? ¿Sí? En el caso hipotético que tenemos. Pues el bien. La reivindicación del bien, ¿sí? Entonces, si el problema es un bien inmueble, dijimos que obligatoriamente se tiene que aplicar el fuero real, que es el lugar donde está ubicado el bien. El hecho de que sea menor de edad es el factor distractor. ¿En qué sentido? ¿Qué era lo que yo pretendía cuando hice la pregunta y puse al menor de edad como el factor distractor? Quería que usted pusiera en juego los dos factores, los dos fueros, perdón. El fuero personal que dice que debo demandar en el domicilio del demandado. Y si se trata de un derecho no patrimonial de un menor de edad, en el lugar del domicilio del menor de edad. Y que ese derecho del menor, ¿sí?, es prevalente y preferente sobre los derechos de los demás, ¿sí? Versus el fuero real que dijimos que cuando el problema versa sobre un bien inmueble, debe demandarse en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. Entonces, la idea de poner al menor de edad ahí es que usted comparara los dos fueros, fuero personal y fuero real, y me dijera cuál prevalece por encima del otro, ¿sí? La respuesta es que prevalece el fuero real por dos razones. La primera, dijimos que el fuero real es excluyente y no concurre con ningún otro. Quiere decir que si se aplica el fuero real, ya sale. Si el objeto del litigio es un bien inmueble, fuero real y punto, sin importar quiénes son las personas. Y lo otro, cuando hablamos del fuero, la segunda razón, cuando hablamos del fuero personal, que hablamos de la excepción de los menores de edad, que se demanda en el domicilio del menor de edad, dijimos que se demanda allí si es un derecho no patrimonial. Y la reivindicación de un bien inmueble por el no pago del alquiler, estamos hablando de una discusión netamente patrimonial. ¿Sí? Plata. ¿Qué? No pagó la plata del alquiler, devuélvame la cosa que le alquilé. ¿Cierto? Entonces, por esas dos razones, porque no se aplica la excepción del fuero personal frente a los menores de edad, porque es un derecho patrimonial. Y segundo, porque el fuero real no concurre y es exclusivo frente a todos los otros. Entonces, en ese caso específico, no podemos aplicar otra diferente a que hay que demandar ante un juez civil en el lugar donde está ubicado el bien. Esa es la respuesta. Profe. Sara me hace una pregunta y me dice, profe, pero el fuero real no era igual al fuero personal. No, nunca, jamás. Sarita, te invito, lo primero sería, métete a las clases anteriores donde explicamos el fuero real y el fuero personal y fíjate en la explicación. Pero básicamente te digo que dijimos que hay varios fueros. El fuero personal, que es el domicilio del demandado.
Y el fuero real, que es, si el objeto del litigio es un bien inmueble, se demanda dónde está ubicado el bien inmueble, ¿sí? Lo que pasa es que con el fuero personal dijimos que se demanda en el domicilio del demandado, pero tiene varias excepciones, que si son menores de edad, que si es la liquidación de la sociedad conyugal, que si es una demanda contra el Estado, tenía varias excepciones. Entonces, Sara, si de pronto ese te quedó como duda, te invito, revisa en el canal de YouTube el video donde explicamos eso. Si la duda persiste, me escribe un correo, me escribe al WhatsApp y con mucho gusto me siento y le explico otra vez ese tema. Listo. Ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Profe, yo, en Dígame. la pregunta de que Venga, una ¿quién persona soy se yo? ¿Qué dice asienta, Galaxy? Edward, Ya. que una persona se asienta en Cartagena y entonces el juez decide darle traslado, me parece que era Medellín o algo así. Entonces la pregunta era de quién era competente. Allí, ¿cuál sería más o menos la respuesta? Pero ese no me acuerdo. Deme un segundo, yo busco esa pregunta, porque esa de que uno era de Cartagena, no la tengo aquí pues fresquita en la memoria. Hay unas que sí me acuerdo mucho, pero esa sí no me acuerdo. Profe, a mí me quedó pues una duda sobre, no estuve en la clase pasada, pues la clase ayer, pero no sé si lo explicaron, pero decía que si había un conflicto entre tribunales, pues de especialidad laboral, que quién lo resolvía, si había un conflicto entre ellos dos, por ejemplo, uno en Cartagena y el otro en Medellín. Pero estamos hablando de que existe conflicto entre dos tribunales laborales, el Tribunal Laboral de Cartagena, sí, y el de Medellín. lo resolvería la Corte Suprema de Justicia, que es el superior de los dos. Si no viste la clase, está en YouTube también, entonces ahí ya está montada. ¿Listo? Muchísimas entonces ahí gracias. la puedes repetir. Te recomiendo que la repitas, que ese tema es complejo y es bien importante. Y lo mismo, si repitiéndola te quedan dudas, cuadramos a ver si hacemos una asesoría o te mando un documento donde se pueda ver o miramos cómo lo resolvemos, pero la idea es que ese tema quede muy claro. Se dejó caer un laco de agua, pero campeón. Espere que estamos buscando espere que estoy buscando la del man de Cartagena, que no sé qué, que me dijo él, que no me acuerdo. Espéreme, yo busco esa. No, la verdad no la encuentro. Eduard, ¿cómo decía la pregunta? Que no sé. Es que era como Eduard, si te puedes meter a IU Interactiva y buscar tu examen, de pronto te aparece la pregunta, ¿no? No me deja ver la respuesta. Pero no aparece. Entonces, espéreme. Pregunta que sea si un juzgado civil municipal de Cartagena le propone conflicto de competencia a un juzgado civil municipal de Medellín, ¿quién lo resolverá? Es esa, pero esas las eliminamos porque no habíamos visto eso. Denme un segundo, que es que se me quedaron sin batería estos audífonos, entonces me voy a cambiar para esto. Denme un segundito. Profe. Ya. Repetímela, porfa. Si un juzgado, ¿cómo? Profe, hola. Sí, dígame. ¿Cómo decía? Si el juzgado de Cartagena le propone... Si un juzgado civil municipal de Cartagena le propone conflicto de competencia a un juzgado civil municipal de Medellín, ¿quién lo resolvería? Listo, entonces ahí tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos el juzgado civil de Cartagena, que es este, ¿sí? Y tenemos también el juzgado civil de Medellín, civil municipal, ¿cierto? De Medellín, que vendría siendo este de acá. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Quién es el superior jerárquico del juzgado civil municipal de Medellín? El juzgado de circuito de Medellín. ¿Este es el superior jerárquico del de Cartagena? No. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico del juzgado de Cartagena viene siendo
el circuito de Cartagena. Y entonces el de Cartagena no es superior jerárquico de este. Entonces tenemos que seguir subiendo más. ¿Quién es el superior jerárquico del juzgado del circuito de Medellín? En este caso es el Tribunal Superior de Medellín, ¿sí? ¿Y quién es el superior jerárquico del de Cartagena? Entonces volvemos a subir. El Tribunal Superior de Cartagena. Pero este tribunal es el superior de este, pero no es el superior de este. Y el Tribunal de Medellín es el superior de este, pero no es el superior de este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos hacia más arriba todavía. Entonces, ahí nos tenemos que ir a la Corte Suprema de Justicia, que es el superior jerárquico de todo el mundo. Entonces, en ese caso del juzgado laboral, el juzgado civil municipal de Cartagena, le propone el conflicto de competencias al juzgado civil municipal de Medellín, lo tendría que resolver la Corte porque son juzgados municipales que pertenecen a diferentes circuitos y a diferentes distritos judiciales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, o sea que la Corte Suprema siempre es el que va a solucionar estos conflictos de una ciudad contra otra ciudad. No necesariamente una ciudad contra otra ciudad, sino de cuando están en diferentes distritos. Porque mira que si fuera el Juzgado Civil Municipal de Medellín versus el Juzgado Civil Municipal de Envigado, resuelve el Tribunal Superior de Medellín. ¿Sí? Porque Pero, los dos distritos quedan dentro del mismo distrito. Sino que es que, pero sí, bueno, entonces sería que departamental. Sí, pero a la misma vez, si el problema se da entre el juzgado municipal de Envigado y el juzgado municipal de Sabaneta, resulta que el superior jerárquico de estos es el circuito de Envigado. ¿Sí? Entonces, en este caso lo resuelve el circuito de Envigado. Yo lo que tengo que hacer es identificar quién es el superior jerárquico de los dos. ¿Sí? En el caso de Envigado y Medellín, cada uno pertenece a un circuito diferente, entonces no me sirve. Pero están dentro del mismo distrito, entonces el juzgado, el tribunal del distrito lo resuelve. Si los dos juzgados municipales se encuentran dentro del mismo circuito, entonces lo resuelve el juzgado del circuito. Pero si pertenecen a dos ciudades alejadas, lo resuelve siempre la Corte, porque eso era lo que pues le estaba como realmente como preguntando, porque realmente pues Envigado está como una ciudad, ¿cierto? Entonces me imagino que por eso es que lo está formulando así. Y se sigue rigiendo para dentro del mismo departamento. Pero sí, entonces ya como... Acordate que en la capital hay un distrito y por fuera de la capital hay otro. Entonces, si el conflicto se da entre Medellín y Río Negro o Andes, ¿sí? Lo resuelve también la Corte. ¿Por qué razón? Porque Medellín tiene su propio distrito para ellos, que es Medellín y su área metropolitana. Y el resto, lo que está por fuera del Valle de Aburrá, le corresponde al distrito de Antioquia. Entonces, si tenemos el juzgado de Medellín versus el juzgado de Andes, lo tiene que resolver la Corte, ¿sí? Porque están en diferentes circuitos y en diferentes distritos, ¿listo? Entonces, la clave es identificar si pertenecen al mismo circuito o al mismo distrito. Por eso yo cuando les pongo esa clase de ejemplos como el de Cartagena, lo puse así, bien alejados para que se notara y no tuviéramos en la confusión de, ay, pero ¿y será que eso pertenece al circuito de Medellín o no? ¿Sí? Para que quedara bien claro que eran distritos diferentes. ¿Listo? Profe, ¿uno cómo hace para saber en cuáles preguntas se equivocó? Lo que pasa es que en este momento no me deja activar la, o sea, que usted lo pueda ver. Voy a ver si para los próximos exámenes se los puedo activar. Pero en este momento ya yo no les puedo activar la cosa. Es decir, yo lo que veo es esto. Entonces yo aquí tengo, estos son los grupos. Entonces yo le doy aquí exámenes en línea, ver calificaciones. Y aquí me aparecen los exámenes. Entonces yo miro acá, TRAN. Y estos son los exámenes de ustedes. Entonces si yo, por ejemplo, le doy acá, aquí me aparece en cuáles son las respuestas que usted dio y la respuesta correcta. Pero no hay ningún botón, no hay ningún botón que me diga aquí que el estudiante permita ver. Mira que acá dice evaluación, exámenes en línea, interacción, correo,
dice frecuencia de uso, portafolio estudiante, pero en ninguna parte dice, si le doy aquí portafolio estudiante, mira, no se ve nada. Entonces, lo que me toca es, para la próxima vez que programe un examen, como acá, activarle la opción de que usted pueda ver la pregunta correcta, ¿sí me entiende? La opción en la que se equivocó, pues. Profe, Espéreme que me escribieron acá. Me habían escrito primero por el chat y me dijeron, profe, pero el fuero real no es igual al fuero personal, ya lo resolvimos. Paola me escribe, profe, yo tengo una duda con la pregunta que era sobre la cuota alimentaria. La pregunta que era sobre la cuota alimentaria, ¿cuál sería esa pregunta? profe, yo le propongo algo para que todos salgamos de duda. Tome usted un examen al azar y empieza a resolverlos y ahí cada quien se va acordando en lo que falló, creo yo. Así hemos hecho con otros profesores y... Pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene las mismas preguntas. Yo hice una Ah, base de ¿verdad que usted dijo preguntas que el como de banco era más grande, 35. cierto? Sí, yo hice una Ajá, base de sí, preguntas sí. como de 35, entonces no todo el mundo le dan las mismas. Ese es el problema. Por ejemplo, usted le salió esa, la que dice la muchacha, de una pregunta sobre una cuota alimentaria. Sí, pero no recuerdo qué marqué. Profe, yo la tengo. Sí, ¿qué dice? Dígame. Si Pedro, domiciliado en Medellín, recibe la notificación de un juzgado civil municipal de Medellín que está siendo demandado en regulación de cuota alimentaria por su hijo Juan, domiciliado en Envigado. Este Sí. podrá solicitar con la contestación la excepción. Las opciones son falta de competencia por el factor territorial, falta de jurisdicción por el factor subjetivo, falta de competencia por el factor objetivo, falta de jurisdicción por el factor territorial. ¿Qué marcaste tú en esa respuesta? ¿Qué marcó? Pues la ¿Qué puso? verdad que pues como muy confundida, yo marqué que falta de competencia por el factor territorial. Listo, Pero hagamos este ejercicio. ¿Cuál es el problema de la pregunta? ¿En qué municipio era el que se tenía que demandar por alimentos? ¿Qué es lo que está diciendo la pregunta? Espera que aquí ya lo encontré en el examen de Paola. Dale acá. Dale acá. Es... Aquí. Esta. Dice, esta que está acá en toda la mitad. Si Pedro recibe la notificación, si Pedro, domiciliado en Medellín, recibe la notificación de un juzgado civil municipal de Medellín que está siendo demandado en regulación de cuota alimentaria por su hijo Juan, domiciliado en Envigado, este podrá solicitar con la contestación la excepción D. Entonces, ojo pues, Pedro vive en Medellín. ¿El hijo de Pedro dónde vive? En Envigado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo están demandando? Por cuota alimentaria. Ok, hagamos los factores que determinan la competencia. Primer factor, subjetivo. Las dos personas son naturales, entonces le corresponde a Ordinario. la jurisdicción ordinaria. Ojo. Pero espere, todavía no. Segundo factor. ¿Qué es lo que nos dice el segundo factor? Primero, Es de familia. Esa está la falla. El segundo factor, materia. ¿Cuál es la naturaleza de ese asunto? Familia. ¿Sí? O sea que tiene que Ahí ser está la demandado falla. por un juzgado de familia. Listo. Sigamos. Factor territorial. No vamos a meternos con la cuantía porque no hay. Territorial. ¿Dónde hay que demandar? En Envigado, porque el menor vive en Envigado, ¿no? ¿Cuál menor? El menor, no se supone que un menor es demandado. Demandaron fue a él, demandaron donde era, en Medellín. Venga, ¿en dónde la pregunta dice que ese man es menor de edad? Profe, la demanda está bien. Lo único es que no es de un juez civil. Mire que no dice que es menor de edad. que se come a su mamá. O sea que está... Espere, que este man está aquí hablando en otra parte ya. Fíjense que acabamos de presuponer que hay un menor de edad porque es alimentos, pero en ninguna parte dice que es menor de edad. O primer punto, pilas pues, ¿sí? Entonces, si fuera menor de edad, toca demandar ¿en dónde? En el domicilio del menor de edad. Pero como no dice, toca demandar ¿en dónde? En el domicilio del demandado, o sea, en Medellín. Pero lo que nos dice el compañero es que es familia. El asunto es de familia. ¿Y quién fue el juzgado que demandó a ese man?
¿En qué juzgado se demandó? Véalo. De Medellín. Juzgado civil. En Medellín. Civil municipal. Entonces, el problema aquí es que hay falta de competencia por el factor objetivo. ¿Por qué por el factor objetivo? ¿Qué es lo que mide el factor objetivo? La materia. La materia y la cuantía. Y la materia nos dijo que eso era familia. Entonces, Pero en el municipal hay familia. Profe. Por eso ese juzgado Profe. no tiene competencia. Mira que lo No, que pero, estoy profe. diciendo, cómo se defiende él, proponiendo la excepción de falta de competencia. Él lo que le va a decir al juzgado es, usted no me puede Profe. demandar aquí, me demanda ya. Yo tengo dígame. una cuestión. Entonces, usted nos había dicho que familia, pues en los juzgados de familia no había competencia municipal, que porque no Ujú. había suficiente. Ahí sí se tomaría el civil, pues según su explicación. Sí. En Medellín sí hay de familia, ¿no? Sí, en Medellín hay de familia, en Envigado también hay de familia, pero es que aquí, ¿cuál es el Pues sí problema? es. ¿Cuál es el? O sea, es Que que, ojo pues, la pregunta no dice en dónde se demanda. La pregunta es atacando al juzgado y diciendo, ¿por qué razón él se va a defender? Porque hay falta de competencia por el factor territorial, o sea que no era Medellín, sino Envigado. Porque hay falta de competencia por el factor objetivo, porque eso es familia y se lo demandaron ante el civil. Porque hay falta de competencia por el factor subjetivo, es decir, que nos dice que tiene que demandarse en otra jurisdicción. ¿Sí? Profe, pero no entiendo, pero en el municipal Profe, no pero hay es familia, sino civil. No entiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo eso así? ahí, yo creo que ahí es como la parte que usted nos explicaba, que en la parte de civil no hay para familia, ¿cierto? Pero No, que en Sí. parte municipal no hay juez de familia. Bueno, se pero encarga espérese la un rama momento. Pero de espérese. civil. Pero ¿por qué están defendiendo al juzgado civil municipal? Es decir, sí es cierto que si no hay, o sea, que como no existen juzgados de familia municipales, le corresponde al juzgado civil municipal. Eso es cierto. Profe. Pero espérese, ¿en qué momento dice ahí que le tiene que corresponder al juzgado de familia municipal? Profe. Sí, dígame. Yo creo que está ocurriendo es una confusión, porque usted dijo en clase explícitamente que cuando no se podía, no había el dinero o por otra razón, que no podían haber separados un juez de familia y uno civil, se unían esas dos figuras. En el caso de Medellín sí hay las dos figuras, y el enredo es que fue que demandó donde no era, fue al civil cuando era un asunto de familia. Sí, o sea, Pues, tenemos profe. que dejar claro varias cosas. La primera cosa es, un juzgado civil municipal promiscuo es en un municipio pichurrio, donde no hay plata para nada, como por ejemplo, dígame un municipio pichurrio. ¿Quién me dice uno? Alguien que diga un municipio. El Iconia. No, pero el Iconia es más grandecito. No. Algo más pichurrio. Segovia. Más o menos. Zaragoza. Soledad Atlántico, el pueblo del diablo. El pueblo del diablo, Soledad Atlántico. Sí, allá no hay no hay plata y no para pagar un juez, entonces ponemos un juez civil municipal. ¿Qué es el juez, civil municipal promiscuo? ¿Qué significa eso? Que ese juzgado conoce civil, penal, laboral, familia, todo. Listo, muy bien. También dijimos que la jurisdicción de familia empieza, o su primer, ¿cómo lo mencionamos? Juzgado es el juzgado de familia, que equivale a un circuito, ¿cierto? Incluso yo les mostré esta gráfica. Espérense a ver si las muestro acá, les comparto. Profe, es que Les vea, mostré esta creo gráfica, que- ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces yo les dije, dame un segundito, yo les dije que como aquí en familia, acá en la parte de abajo no existe juez municipal, las funciones que le llegaren a tocar aquí a este man, le corresponden a este. Estamos, que eso fue lo que se dijo, ¿cierto? Eso es correcto. Lo que le llegare a tocar a un juez de familia municipal que no existe, entonces le corresponde a este muchacho que está aquí. Estamos en eso de acuerdo, ¿sí? Profe,
Y Sí, si usted dígame. dice que no existe un juez de familia, ¿por qué está en su cuadrito? No, Pero ese que sería no el juez del existe, circuito. que no existe Es un juez juez de de circuito. familia municipal. Es decir, los jueces de familia, que en Medellín hay 14 y en Envigado hay 3 y en Itagüí hay 2. Los jueces de familia siempre son de circuito. Si dice juez de familia es de circuito, ¿sí? Ellos tienen categoría de circuito. El que no existe es el que está acá, por eso no hay nada. Es el juez de familia municipal. Este que está acá abajo no existe, mire que acá no hay nada, ¿sí? No existe juez de familia municipal, ese es el que no hay. Si algo le correspondiera aquí, entonces le toca al juez civil municipal. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? Bueno, vamos con calma. ¿Cómo hacemos para identificar si algo le toca al municipal o al circuito? Por el No es por factor la cuantía. objetivo. La cuantía. Por la cuantía, ¿sí o no? La cuantía es la que nos va a identificar si va al municipal o si va al circuito. Listo. Y si no tiene cuantía, nos vamos para el factor funcional, que es el que buscamos en la ley y nos dice cómo es que se reparte. ¿Listo? Entonces hasta ahí estamos bien. Ok. Muy bien. Ahora sí, volvamos otra vez a la pregunta. Entonces, miremos la pregunta otra vez. ¿Listo? Con calma. Si no entiende, volvemos a repetir y tratamos de hacer las que sean. Entonces dice, si Pedro, domiciliado en Medellín, recibe la notificación de un juzgado civil municipal de Medellín que está siendo demandado en regulación de cuota alimentaria por su hijo Juan, domiciliado en Envigado. Este podrá solicitar en la contestación la excepción D. Entonces, grafiquemos esto para que nos quede más claro el asunto. Entonces tenemos a Pedro y tenemos también al hijo que se llama Juan, ¿cierto? Y tenemos el juzgado civil municipal de Medellín. ¿Listo? Profe, por obvias razones, a Juan como hijo de Pedro, a demandar a Pedro por alimentos, obviamente ya es mayor de edad, porque si es Juan directamente quien está demandando es porque es mayor de edad. Correcto. No se meta con que es mayor o menor. Ahí simplemente no dice. Entonces, nosotros no podemos presuponer que la persona es mayor o menor. Simplemente no está esa información. ¿Por qué está demandando Juan? Por alimentos. ¿Listo? Alimentos. Vale. Listo. Entonces, ojo pues. Juan va a solicitar alimentos en contra de Pedro. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que debió haber hecho Juan? Primero que todo, factor subjetivo. El demandante es Juan, persona natural. El demandado es Pedro, persona natural. Quiere decir que esto le corresponde, según el factor subjetivo, a la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Entonces aquí pongamos factor subjetivo. ¿Listo? Entonces, según el factor subjetivo, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente factor? El siguiente factor es el factor objetivo. El factor objetivo, ¿qué es lo que nos dice? La materia. Que tenemos que analizar dos cosas. La materia y la cuantía. ¿Sí? Pero, ¿dónde está el problema aquí? Que no hay cuantía. Entonces, solamente vamos a analizar la materia. ¿Sí? Pero, si hubiera cuantía, tenemos que analizar también la cuantía. ¿Ok? En este caso no hay cuantía, entonces no nos metamos con eso. Listo. La materia es ¿qué? ¿Cuál es el conflicto? Alimentos. ¿Sí? Los alimentos es un tema que es de familia. Entonces, dentro de la jurisdicción ordinaria, vamos a demandar ¿a quién? ¿Ante quién? Ante el juez de familia. ¿Sí? La ordinaria. Tenemos que decir, dentro de la ordinaria, ¿quiénes están? Civil, penal, laboral, familia. Listo. El factor objetivo nos va a decir cuál de esos cuatro. Según la naturaleza del asunto, tenemos que demandar ante familia. Listo. De ahí pasaríamos a ¿cuál otro factor? Al factor territorial. ¿Listo? Y entonces en el factor territorial tenemos que aplicar ¿cuál fuero? El fuero personal. ¿Sí? El fuero personal, ¿qué es lo que nos dice?
En la Debemos residencia. demandar en el domicilio del demandado. El domicilio. ¿Listo? O que si es un menor de edad, en el domicilio del menor de edad. Pero como no tenemos esa información, entonces lo dejamos quieto, porque es que no sabemos si Juan es menor o mayor. Entonces hay que demandar en el domicilio del demandado. ¿Listo? Que sería acá. ¿Sí? ¿Dónde está el asunto? ¿Ante quién se presentó? Ante el juez civil municipal y era un juez de familia. Entonces, el problema está acá. Tanto que en las opciones, la idea era que usted descartara de las opciones dónde era que estaba el error. El error no estaba si se demandaba en Medellín o en Envigado. ¿Por qué razón? Porque el demandado puede decir, es que yo demando el domicilio del demandado. ¿Sí? El demandado es el demandante, perdón, el demandante es el que escoge dónde pone la demanda, en el domicilio del demandado, ¿sí o no? El demandante es el que la escoge, ya lo habíamos dicho, el demandante es el que escoge en dónde. Entonces, ¿qué pasa si a mí me van a demandar en un accidente de tránsito y me demandan en mi domicilio? ¿Será que yo puedo decirle, no señor juez, usted no es competente porque debe ser en el lugar de los hechos? No, porque el demandante es el que escoge si demanda en el lugar de los hechos o en mi domicilio. ¿Sí? Yo como demandado no puedo objetar eso, el demandante es el que escoge. Ok. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que a Pedro lo demandaron en su casa, listo, no hay problema ahí. Porque el que lo demandó escogió demandarlo ahí. El problema no era el lugar, el problema era la naturaleza del asunto. Porque es que la naturaleza de este proceso, que es un proceso de alimentos, la naturaleza, la materia es familia. Entonces a él no lo pueden demandar ante el juez civil, ¿sí? Lo tienen que demandar ante un juez municipal. Por eso yo no le puse cuantía, ¿sí? Porque si le pongo cuantía, entonces los pongo a pensar a ustedes, no, que si es menor, que si es mayor, que si es una cosa, que si es la otra. Pero es más, si usted busca en el Código General del Proceso y se va para la competencia de los jueces de familia en única instancia, artículo 21. Dice, ¿dónde está la competencia desleal? ¿Qué estoy leyendo yo? Ah, es que estoy leyendo el que no es. No es el artículo 21, perdón, es el artículo... Sí, es el artículo 21, pues yo estaba leyendo, era otro. Jueces de familia. Entonces aquí está. Miren, busquemos aquí en el Código General del Proceso, artículo 21. Entonces miremos para acá. Vean. Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Dice, los jueces de familia conocen en única instancia el proceso del nombre, la suspensión, restablecimiento, la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, la autorización, la citación, los permisos de menores de edad del país, la fijación, aumento, disminución, exoneración de cuota alimentaria, la oferta y la ejecución. Entonces, mire que incluso si hubiera una opción que dijera por el factor funcional en familia, esa opción también era válida. Pero yo tampoco la quise poner para que no se pusieran a buscar en el código ni nada. Entonces se las dejé como de la forma más simple, sin complicar tanto el ejemplo, para que fuera más fácil identificar. O sea, ¿cuál era el problema de este asunto? Que la naturaleza del conflicto era familia y me están demandando ante un juez civil. Yo me he dado cuenta que a las personas les da mucha dificultad distinguir entre familia y civil. Son dos cosas tan diferentes como el penal del laboral. ¿Sí? Mire, yo le pongo un ejemplo. Usted y yo celebramos un contrato, una sociedad, hacemos una sociedad. Usted pone 5 millones, yo pongo 5 millones y montamos un carrito de perros. ¿Sí? Iván García, ¿qué pasa si usted se mamó de ser mi socio? ¿Usted qué hace? Pedir la disolución de la sociedad. ¿No? Ok. El derecho. Sí, usted dice, no, me voy, chao, ¿sí o no?
Listo. Iván, si usted fuera mi cónyuge y se cansó de vivir conmigo, se le acabó el amor, ¿qué hace? Me divorcio. ¿Por qué causal? Según nos habían dicho que eso tenía que tener una causal, ¿no? Sí, usted para divorciarse tiene que tener una causal, si no, no se puede divorciar. Y una causal no es como ya me cansé. No, le puso cachos. Yo creo que de haber tenido Maltrato, relaciones fuera infidelidad. del matrimonio es una de las causales. Por eso, pero aquí dijimos que él se cansó, se le acabó el amor, dijo, ya no más, ya no quiero más vivir con este man, ¿sí? O con esta vieja, ya no quiero más. Entonces, llegar ¿qué a un hace? acuerdo. Pues No yo puede diría que lo hacerlo. primero es que sea algo de mutuo acuerdo. Primero hablar con la esposa y decir, no, vamos a terminar con eso. Y ya, pues, Por y eso, ya y ahí si la se esposa empieza le el dice que proceso. no, Ah, ¿sí? Pues le toca quedarse En ahí. civil, ojo pues, Por en esa civil, causal, ¿no? en civil dice que nadie está obligado a vivir en comunidad, ¿cierto? Entonces, si yo me mamo de vivir en comunidad, me voy, liquido la comunidad y chao. Ese es un principio del civil, nadie está obligado a vivir en comunidad. Profe, si se va, abandono de hogar. Ah, por eso, si se va, entonces el que la embarró fue él. Profe, Pero ¿sí? Entonces, miren las causales de divorcio. Mírenlas acá, vea. Es el artículo 154. Entonces dice, las relaciones sexuales extramatrimoniales, el grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Los ultrajes, el trato cruel, los maltratos de obra, la embriaguez habitual, el uso de sustancias alucinógenas, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física, psíquica, de uno de los cónyuges, toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o prevenir al otro, la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años, o el consentimiento de ambos cónyuges. ¿Sí? Entonces, mire que ahí no está. ¿Qué significa esto? Que en civil, si usted se mamó de un contrato, lo puede romper. Paga una cláusula penal si es el caso, pero se puede liberar del contrato. ¿Sí? En civil, en familia, si usted firma un contrato matrimonial, no. Usted solamente se puede divorciar si incurre en una de las causales. Es más, si usted es el que se va de la casa, usted no puede demandar por incumplimiento, por lo que llaman abandono de hogar. El culpable no puede demandar pidiendo el divorcio. Mire qué diferentes son las dos naturalezas, que en civil yo me voy y hasta luego, ¿sí? Y en familia no. Son totalmente diferentes. Dígame. Profe, pero el matrimonio no es en sí un contrato civil. Sí. Entonces, ¿por qué no se podría disolver por el derecho civil? Porque tiene una regulación específica. pero, profe, yo te tengo una cuestión. Entonces, digamos abandono de hogar. Y se entienden si como familia, si tiene hijos o no. Si tiene hijos. Entonces, si no tiene hijos, igualmente sigue siendo lo mismo. Sí, Si claro. son- Es que, ¿cuál es el problema? Cuando usted firma el contrato de matrimonio, usted contrae unas obligaciones, como cualquier contrato, ¿cierto? ¿Cuáles son esas obligaciones? La de convivir, apoyo, socorro mutuo, etcétera. ¿Sí? Entonces usted tiene la obligación de convivir con esa persona, ¿sí? Incluso lo que llaman el débito conyugal, usted tiene la obligación de tener relaciones sexuales con la persona, ¿sí? Si la persona se va de la casa, no existe una cosa como abandono de hogar. Eso no existe. Acabamos de ver el código, en ninguna parte decía abandono de hogar. ¿Qué es lo que dice? Incumplimiento de los deberes conyugales. Es decir, si usted se va de la casa, la causal no se llama abandono de hogar, sino que se llama incumplimiento de los deberes conyugales, porque usted tenía que vivir en la misma casa y no lo hizo, entonces estás incumpliendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? El matrimonio tiene como reglas que el matrimonio solamente se disuelve por 3 circunstancias. Por la muerte, por la nulidad del matrimonio o por el divorcio. Y el divorcio solamente se da por una de las 9 causales del artículo 154 del Código Civil. Entonces, el problema más grave es que la gente cuando se casa no sabe esto. De que si usted se casa, las únicas causales de divorcio son estas. Dice, son causales de divorcio y las empieza a enunciar. Las relaciones sexuales extramatrimoniales. El grave injustificado incumplimiento. El mutuo acuerdo es este, vale acá. Eso. ¿Sí?
La separación de cuerpos, toda conducta, la enfermedad grave incurable, la embriaguez habitual, los ultrajes y trato cruel. Esto sería lo que es violencia intrafamiliar, sería esto. ¿Sí? Este sería el abandono de hogar, grave injustificado incumplimiento de los códigos. Profe, Dígame. yo le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, hay una pareja que convive normalmente, están en matrimonio, ¿cierto? Y uno de los cónyuges decidió que no quiere seguir con la relación y simplemente el otro cónyuge está aferrado a que todo está bien, está muy bien y que no hay ningún problema por el cual se tenga que llegar al divorcio. Entonces el primer cónyuge tome la decisión de desatender esas obligaciones que generan el matrimonio. Él puede citar a un divorcio y poniendo como causal que él mismo desatendió esas obligaciones. No, el cónyuge culpable no puede aducir la culpabilidad que él mismo causó. Es un principio del derecho que dice, nadie puede alegar a su favor su propia culpa. ¿Sí? Yo no puedo ir y comerme otra y decir relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿De quién? Yo que me comí esta otra. Mire, video hicimos y todo. No se puede. Profe, pero entonces eso sí aplicaría para penal. Ah, no, pero es que penal es otra vuelta diferente. Eso ya es otro paseo. Sí, entonces Pues que el la man llega infidelidad no da cárcel. y la agarra a trompadas. Listo, ahí se da el divorcio, pero la vuelta penal por la violencia intrafamiliar, eso es otra cosa, es diferente, ¿cierto? Entonces, No, me refería como a aceptar la culpabilidad de por qué. lo que pasa es que usted no puede utilizar su propia culpa porque eso es lo que se llama condonación de dolo futuro. Si usted utiliza sus propios errores para beneficiarse, eso es un abuso del derecho, ¿cierto? O sea, usted no puede utilizar sus propios errores para beneficiarse. ¿Por qué razón usted no puede coger su carro, prenderlo en candela y cobrar el seguro? Porque es que usted no puede reconocer que usted hizo eso, ¿sí? Usted no puede utilizar su propio dolo, su propia culpa para beneficiarse. Es un principio del derecho. Profe. Dígame. Es decir, que el derecho está diciendo propiamente que el matrimonio es como si fuera algo malo porque salir de ello por medios propios de uno no se puede. Es muy difícil, sí. ¿Por qué razón le estoy hablando del matrimonio? Para que usted vea la diferencia tan grande que existe entre un contrato civil y un contrato de familia, ¿sí? Es totalmente diferente, o sea, la regulación de esos dos contratos son brutales. Comparémoslo con un contrato laboral. En un contrato laboral a usted lo pueden despedir en cualquier momento, pero existen dos clases de despido, con justa causa y sin justa causa. Con justa causa no lo tienen que indemnizar, sin justa causa lo tienen que indemnizar. Para que sea con justa causa, hay unas causales específicas en el Código Laboral, ¿sí? Dice específicamente cuáles son las causales de despido con justa causa. Si no se hace por ninguna de esas, es sin justa causa, ¿sí? Y entonces le toca indemnizar. En ese caso, lo que está pasando ahorita a nivel mundial y las empresas, por ejemplo, que no le pueden pagar a sus empleados y prácticamente toca... despedirlos porque no tienen con qué suplir toda esa necesidad de la empresa. Entonces, ¿ahí qué sería? Justa causa. Sí, pero ojo pues, muchachos, pilas con esto que les voy a decir. Nosotros estamos estudiando para ser abogados, ¿sí? La idea de nosotros es utilizar la ley, pero el derecho tiene un límite. El mundo es el límite del derecho. Entonces, ojo pues. Si usted despide a alguien en este momento, es un despido sin justa causa. Porque, ¿por qué razón lo está despidiendo? Porque no tengo plata con qué pagarle. Pero es que eso no es una causal de despido. Entonces, ¿para qué lo contrató? ¿Cierto? Sí. Y el COVID no aparece en el código. ¿Ok? Pero usted no los puede despedir. Por eso es que el gobierno ha estado súper insistente que saquen a la gente a vacaciones, que pónganlos a trabajar desde la casa, haciendo de todo para que no se despidan. Espérenme, yo termino la idea. ¿Sí? Pero vamos a suponer que la empresa dice definitivamente no. Por ejemplo, Avianca dice no, definitivamente nosotros, o sea, ¿cómo pongo un piloto a trabajar desde la casa? ¿A jugar ahí en Flight Simulator o qué? Jodidos, no, nada. ¿A manejar un dron? No, o sea, no se puede. Entonces, ¿qué? Despedido los pilotos. Entonces, los pilotos pueden demandar a Avianca por despido sin justa causa. ¿Cuál es el problema? Ellos ganan el pleito. ¿Y Avianca con qué va a pagar? Pero
Profe, yo creo que una solución para esa empresa sería acogerse a la ley de No, quiebra, pues, sí, financiera, ¿no? sí, volvemos a lo mismo. Usted está representando al piloto. La compañía se acogió a la quiebra y toda la cosa, y no hay con qué pagar, y entonces ¿hay qué? Es que eso no sucede mucho también cuando una persona se endeuda mucho y no tiene con qué pagar. Exactamente. Profe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Profe, Hasta pero ahí llegó entonces, el derecho. pero entonces, no pagaría penalmente. No. Acuérdense que en No, eso Colombia no las paga. deudas no dan cárcel. Ninguna deuda en Colombia da cárcel. La única deuda que da cárcel en Colombia, alimentación. son los alimentos. Es la Profe. única, de resto no. Porque Profe, da pero no- cárcel, porque es una deuda que Profe, vincula a otros entonces, derechos. ¿qué pasará después de todo este complot que hay actual en la sociedad por el COVID-19? ¿Qué pasará con aquellas empresas que no tienen dinero para pagar a los trabajadores? Porque, Pero ahí sí Profe, puede eso no sería alegar. una fuerza mayor. Espera. Dejen que Daniel termine y les doy la palabra. Dígame, Daniel. yo, por ejemplo, pues que pertenezco al gremio de los restaurantes, Sí. se mira mucho eso. O sea, por ejemplo, yo soy cocinero y en mi trabajo, pues, dijeron como que no, váyanse para la casa porque pues no vamos a Porque trabajar. no Y mandaron muchos meseros, el cajero, todo. Incluso todavía estamos trabajando el jefe de cocina y pues el administrador. ¿Qué pasa con las demás personas? Es que si el restaurante no trabaja, no funciona, ¿cómo va a pagar a las demás personas? Estamos de Esa es acuerdo. mi pregunta. Entonces, ¿Qué pasa? sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que trata de hacer el Estado? Para que no lleguemos al punto muerto que les dije. Se despide a la gente presenta la demanda, la ganan, sí, porque gana la demanda. Entonces, Daniel presenta la demanda en contra del restaurante El Machetico, ¿cierto? Y él la gana, le dicen, sí, lo echaron. Indemnícele, páguele 20 millones de pesos a Daniel. Y el Machetico dice, pero es que si no tenía con qué pagarle el salario, ¿de dónde voy a sacar 20 para darle? Profe. ¿Sí? No, profe, Entonces, y eso también depende del contrato. No. Profe, Claro, no puede alegar claro. fuerza mayor o caso fortuito. Eso no es una fuerza mayor. Porque es que no es culpa de nadie que esta pandemia esté afectando a la sociedad. Pero No para sé, eso el creo que vamos gobierno... a tener que invitar al amigo Felipe Díez, que es el laboralista, para que nos dé clases ahí. Pero, ¿qué es lo que trata el Estado? De que no pase eso. Entonces, por eso es que el ministro de Trabajo salió a decir, vea, dele vacaciones a la gente, ¿sí? Las vacaciones que usted tenía que salir, se las dan ya. Adelántele vacaciones del pasado. Entonces, por ejemplo, yo trabajé todo el año Del 2019. pasado, Sí, del año del presente. Entonces, del próximo. yo trabajé el 2019 y entonces puedo sacar vacaciones, pero no las había sacado porque me quería ir de vacaciones en junio, por decir algo. Entonces me dicen, no, Daniel, lo siento, las tenés que sacar ya en COVID. Pues, saco las vacaciones. Listo. Y me pueden decir, no, le vamos a adelantar las del 20, que usted todavía no lo ha trabajado completo. Acuérdese que las vacaciones se ganan cuando usted trabaja todo el año, le dan las vacaciones, ¿cierto? O sea, usted tiene que trabajar un año para ganarse las vacaciones. Entonces le dicen, no, le adelantamos las del 20, ¿cierto? Entonces, todo eso tratando de que la gente esté en la casa, pero que no la echen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted echa a la gente no tiene con qué comer y bueno, se vuelve todo una cosa jodida, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde está el asunto? Que si usted gana la demanda, pero no hay con qué pagarle, ¿qué hacemos? Nada. Profe, yo tengo una duda. Espérame, ¿una solución que qué? Una solución que también han cogido mucho las empresas es la suspensión de los contratos. Pero sin embargo, Sí, pero se supone que la que le deben suspensión de es pagar como el decir sueldo que lo básico. están echando. Sí, o sea, la Pues, suspensión es como que lo están profe, echando de mentiritas. Eso no. Pues el ejemplo mío es ese, profe. Por ejemplo, en la empresa mía nos suspendieron el contrato. Sí, hay Momentáneamente una tenemos... licencia no remunerada, sí. Esa es otra también. Ahí, o sea, esto va a generar cualquier cantidad de problemas desde ese tipo, ¿cierto? Porque entonces, lo que decía Edison, hombre, y eso no es una fuerza mayor. Una pandemia mundial, una cosa mundial no es una fuerza mayor. Y entonces, si es una fuerza mayor, no hay lugar a la indemnización, sino hay lugar, o sea, tenemos muchas hipótesis volando en el aire de circunstancias del derecho. Por eso les digo, Profe, el derecho tiene un límite, el límite es el mundo real, dígame. no sé si para usted y los demás compañeros, ya que todos tenemos tantas dudas sobre este problema a nivel mundial, ¿le parece que invitemos al profesor 10 para que nos oriente como en esto
Sí, me puede gusta aclarar mucho la como idea. esas dudas. Profe, él incluso sacó un video en Instagram explicando precisamente eso, pues para los que quieran y tengan dudas. Él en ese video soluciona muchas dudas y explica lo de los despidos y todo eso, por los que quieren ir a verlo. ¿Cómo aparece en Instagram él? Si me esperas un minutico, te digo. Listo, hágale. Mientras vamos Envíen ahí y al grupo, el enlace. Sí, exactamente. Ya mismo lo vamos a En poner. Facebook, Juan, Sí, espérenme que aquí había un montón de gente que me había escrito y los pasamos por encima. Entonces dice, profe, yo tengo una duda con la pregunta, si hay un conflicto entre uno de menor jerarquía y uno de mayor jerarquía, pero ambos no pertenecen al mismo distrito, lo resuelve la Corte. La prohibición de que usted no le puede proponer conflicto de jerarquía al superior es solamente a su jefe, ¿sí? Entonces, si es su superior directo, usted no le puede proponer conflicto de competencias. Pero si es un juez de mayor jerarquía, pero de otro lado, de otro distrito, de otro circuito, a ese sí se le puede proponer conflicto de competencias. Donde no es a su jefe directo, a ese no se le puede proponer, al CUEM de esa persona. ¿Listo? Sigo respondiendo dudas. Profe. Espérame que estoy leyendo las del chat. Deme un segundito. Acláreme, por favor. Dice, profe, acláreme, por favor, si hay un conflicto entre el juez civil municipal de Envigado y el juez civil del circuito de Bogotá, e incluso con uno de mayor jerarquía como el Tribunal Superior de Distrito Civil de Bogotá, uno de mayor, pero que no hace parte del mismo municipio ni distrito, ¿me explicas, por favor, lo que acabamos de decir? Pueden haber conflictos de competencias entre jueces de mayor y menor jerarquía siempre y cuando no pertenezcan al mismo circuito o distrito, ¿sí? Entonces, ahí, ¿quién resuelve? La Corte, que es el jefe de todos. ¿Listo? Pero si pertenecen al mismo circuito, al mismo distrito, ahí no se puede proponer el conflicto de competencias, ahí le toca amolarse. Deme un segundo que estoy terminando. Listo. Ya, ahora sí, pregúnteme. Profe, entonces son dos preguntas, porque ya con lo que dijo me generó otra. Sí. Es decir, que el juez municipal de Envigado, de Medellín, no puede proponerle conflicto al juez de civil del circuito de Medellín. ¿Cuál está más arriba? El circuito está más arriba que el municipio. Y el circuito más del arriba tribunal. es el tribunal. El tribunal, el de municipio no puede proponerle al de tribunal. Si es de la misma parte, no. Pero no es el jefe inmediato de ese del municipio. Aún así no puede. Pero igual es el superior jerárquico de él en verticalidad. O sea, a sus superiores directos no se les puede proponer. Se les puede proponer es a los que tengan mayor jerarquía de otro lado. ¿Listo? Mire, aquí me acaba de decir Paola y Sara, el profe Felipe Díez aparece en Instagram como Fel Juan, F-E-L Juan, ¿sí? Búsquenlo ahí y ahí, ahí está el video de él. Dígame. Yo ya vi ese video del profesor, pero como decía el compañero, cuando ya son esas empresas que no tienen con qué, entonces, ¿qué se hace? Porque eso ya sería fuerza mayor. Entonces, ¿qué se aplicaría? No, pero es que, espérese un momento. Si usted ya ganó la demanda y dice que la van a indemnizar y la empresa no tiene con qué, profe, ¿y los activos? No, por eso. Cuando digo que no tiene con qué, es que ni los activos ni nada, porque, o sea, tenemos que coger los activos de la empresa y venderlo. Por ejemplo, a Bianca hay que vender los aviones, ¿sí? Hay que vender todo lo que tenga y eso se le entrega a los trabajadores. Pero, ¿qué pasa si después de hacer todo eso todavía se debe plata? Y también... Está obligado a lo imposible. Exacto. Y también... pues Avianca ya es algo mucho más grande, una empresa, digamos, más pequeña, también respondería con el patrimonio. Sí, claro. De la parte. Es decir, empanadas, el machetico. Entonces, ¿qué se hace? Se venden todos los enseres, los bienes inmuebles, las fritadoras, todo lo que se pueda vender, todos los que sean activos. Pero eso es patrimonio... de la empresa, del patrimonio social. Vos estás hablando del patrimonio de las personas, de los dueños. Sí, usted como... Ojo pues, en sociedades, no sé si ya están viendo sociedades o si apenas la van a ver. Bueno, en sociedades nos indican que cuando se crea una sociedad, se crea una persona. Por eso hablamos de personas jurídicas y personas naturales. Esa nueva persona
casi que rompe los lazos que hay con las personas naturales. Pero existen tipos de sociedades. Entonces, cuando se crean sociedades hay varios tipos. Entonces, por eso es que vos ves que hay algunas empresas que dice Empanadas El Machetico LTDA, que es limitada, o Empanadas El Machetico SAS, que es SAS, Sociedad Anónima Simplificada, o Empanadas El Machetico en comandita simple. Hay diferentes tipos. Dependiendo del tipo societario, la responsabilidad de los socios puede ser una o puede ser otra. En las sociedades anónimas o anónimas simplificadas, los socios no responden por nada de la sociedad. Es decir, si la sociedad se quiebra, la sociedad responde y no se toca al socio. Pero dependiendo del tipo societario, la responsabilidad es diferente, ¿cierto? No es lo mismo que sea SAS, que sea SA, que sea limitada, que sea tan... O sea, dependiendo del tipo societario, la responsabilidad del creador, de los socios creadores, varían de un lado o varían para otro. Pero, espérame. Pero además de eso, en laboral existen otras reglas, ¿sí? De hasta dónde se extiende la responsabilidad. Pero ahí sí necesitamos a un experto en laboral que nos diga cómo se dan las responsabilidades en laboral cuando hay persona jurídica y hay persona natural, ¿cierto? Porque es lo mismo, si a vos te contrato yo, Daniel Lopera, yo te contrato como mi secretaria, por decir algo, o mi, qué sé yo, lo que sea, cualquier trabajo, pero la contrato yo, ¿listo? Y yo me quiebro. Entonces, ¿qué pasa? Usted me embarga mi patrimonio, todo lo que yo tenga. Usted me embarga el salario, me embarga los bienes, me embarga todo, las cuentas Cuando de usted ahorros, dice establecimientos de que costos. usted, Daniel Opera, me contrata, pero Sí. me está contratando como persona natural, ¿vale? Sí, es decir, Daniel Opera contrata a Jennifer Paola Sucerquia. ¿Listo? Sí. O sea, un contrato entre dos personas naturales. Entonces, si yo te quedo debiendo, así, si esto va para el civil, va para familia, va para laboral. Si yo te quedo debiendo algo, todo mi patrimonio es con lo que vos te vas a cobrar. Por eso se habla de que el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Quiere decir que los acreedores entran a cobrar sus obligaciones sobre el patrimonio de la persona. Entonces usted entra a cobrar sobre mi patrimonio, que son lo que yo tenga en dinero, lo que yo tenga en bienes, lo que tenga en derechos, salarios, todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si usted llega a demandarme a mí y yo no tengo nada? No pasa lo mismo que Sí, una empresa quedamos en el grande. aire, sí, nadie está obligado a lo imposible, ¿cierto? Entonces, la cuestión es esa, que lo que se intenta con el derecho es no llegar a eso. Esas son lo que nosotros los abogados llamamos las sentencias para enmarcar. ¿Qué es una sentencia para enmarcar? Una sentencia en la que vos ganaste el proceso, bien, gané, una berraquera, pero no lo puedes cobrar, de nada te sirve haber ganado porque en la realidad no tenés nada. Entonces, ¿para qué sirve? Para enmarcarle y decir, ve, ahí la gané, mire qué belleza, pero Eso para nada pasa, más. eso regularmente pasa mucho en la parte de la alimentación, en los Sí, procesos sí. ejecutivos. Sí, ¿sabes también dónde pasaba mucho? Con las constructoras. Llegaba una constructora, se creaba una persona jurídica, una sociedad para hacer una construcción, ¿sí? Hacían la construcción y de pronto fallaba algo, tumbaban algo como el Space y la constructora después de eso ya desaparecía. Entonces las personas van a cobrar y la constructora que tiene nada, la constructora hizo ese edificio y ya no tiene nada más. Las máquinas eran alquiladas, los trabajadores eran alquilados, nada, no tiene nada. ¿Sí? En la cuenta bancaria estaba la plata de la gente y con esa plata se pagó el edificio, se pagó la nómina y los socios sacaron la plata y chao. Entonces, ¿qué hay ahí? Nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué Profe, hacen? yo Las tengo, personas les entregan esos bienes. ¿Sí? Le entregan el bien, ¿listo? Entonces todos dicen, listo, todos nosotros somos dueños de este lote, que es donde iba a costar el edificio, ¿listo? ¿Y entonces qué? quiero como aclarar una duda para que no se me quede volando, ya que estamos yendo a nosotros otros temas. En la parte del fuero personal, cuando dice Sí. que las demandas se van contra la nación, Sí. ¿a qué se refiere? A la persona natural. Cuando usted Contra... demanda, sí, una persona natural contra el Estado colombiano, ¿sí? Como lo que decíamos, por ejemplo, de los muchachos que se cayeron del helicóptero, que usted está demandando al Estado.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el Estado es el ejército es el Estado, ¿cierto? El ejército es una persona jurídica del Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, al demandar al ejército, usted también está demandando al Estado, o usted los demanda a los dos, pues usted demanda al ejército y al Estado, a los dos, aunque en realidad pues es la misma cosa. Profe, Dígame. yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, si los trabajadores en caso tal de que no quieran salir a una licencia remunerada o no quieran pues aceptar las vacaciones, ¿qué pasa ahí? Ahí sí se puede generar las justas causas de despido. Sí. ¿Sí? Profe. Profe, yo le quería poner un ejemplo. Espéreme, que... Ah, no, mentiras, que usted sí me había hablado antes. Sí. Primero va él y luego va Tomás, dígame. Yo le quería poner un ejemplo sobre las empresas, por ejemplo, de alimentos. Las empresas de alimentos en estos momentos no están frenadas contra el resto de las empresas, están trabajando común y corrientemente. Sí, pues en seguro están haciendo salchichas, sí. Exactamente. Esa empresa, como está perdiendo económicamente, no podría justificar despido o falta de recursos económicos, porque no están dejando de elaborar. Si se ocasiona un despido, el trabajador, ¿dónde va a poder solucionarlos en este momento? Toda la rama judicial está frenada. Esperaría esperar a que se abrieran, pero ¿qué hacen el tiempo de cuarentena sin un sueldo o sin un sueldo base, cómo mantenerse? Se pueden proponer tutelas, esos jueces sí están funcionando, pero de resto sí te toca esperar, hacer cola como todo el mundo. Es que hoy en día, si usted quiere divorciarse, no puede, le toca esperar. Sin embargo, así tenga la causal, toca esperar. Y entonces a esa persona le tocaría quedarse así, o sea, sin trabajo y sin dinero en la cuarentena, no se podría alegar nada en ninguna otra parte. Sí, ahí podrían haber otras cuestiones, pero te digo, se podían presentar tutelas y cosas así. Por eso es que el gobierno ha estado tan activo tratando de dar subsidios, que inscribasen aquí, que se le da una plata, que al cesante, que al no sé qué, porque el Estado no puede permitir que las empresas hagan eso y que las personas se queden sin trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si la persona no tiene trabajo, no hay plata, no se activa la economía, pues si nos vamos todos al carajo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la universidad usted no tiene plata, usted no tiene trabajo, no tiene plata, no paga el semestre, si no paga el semestre, aunque le paguen a los profesores, no hay universidad. Y eso además de la universidad, ¿qué genera? Pues, o sea, es una castillo de naipes que se va cayendo todo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Tratar de reducir eso. Entonces, por eso es que se les han dicho a las empresas que utilicen todas estas clases de maniobras, como que las vacaciones anticipadas. Imagínense que en Estados Unidos hicieron una que me pareció muy interesante. A las aerolíneas les dieron unos créditos condonables por unas millonadas. Yo tengo un amigo que trabaja en una aerolínea chiquitica, como decir EasyJet o esas pequeñitas que nosotros tenemos aquí. Él trabaja en una aerolínea así en Estados Unidos. A la aerolínea le dieron $11 millones. La condición es que no puede despedir a nadie en un término como de 2 años. Si no despide a nadie, le perdonan la plata, se la regalan los 11 millones. Si despide a uno solo, le toca pagarlo con intereses y con mora y con hasta la madre, ¿sí? Entonces, ese fue, digamos, una herramienta que se puso, que se utilizó en Estados Unidos, que se les dio un incentivo a las empresas con la condición de que no se hicieran despidos, ¿sí? ¿Pero quién dio ese incentivo? ¿El Estado estadounidense o...? Sí, es decir, Donald Trump le pidió al Congreso que le habilitara no sé cuántos billones de dólares para dar. ¿De dónde salió la plata? De la plata del Estado, de los impuestos de la gente. Es decir, si usted y yo fuéramos gringos, usted y yo estamos pagando para que las aerolíneas no se quiebren, ¿sí? Pero, profe, yo tengo una cuestión frente a eso. Si se supone que pues eso fue algo muy innovador y algo que ayudó, se supone que demasiado, pero entonces, ¿por qué la bolsa del desempleo de Estados Unidos está tan alta? Porque, pues sí, claro, porque se han generado muchas otras cosas. Es que esa economía funciona muy diferente a la de nosotros. Esa economía es mucho más salvaje, o sea, muchísimas personas, pero muchísimas más que aquí, viven de lo que trabajan. Por ejemplo, allá no hay salario mínimo. Allá lo que hay es el pago mínimo por hora. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que vale una hora? $6, $7, $5, no sé, lo que sea, ¿cierto? Pero entonces ya a usted le pagan por horas, ¿cierto? Entonces, si usted trabaja 8 horas, le pagan las 8 horas, punto. Si usted no trabaja, no le pagan nada, ¿ya?
Diferente a cómo funciona en otros países, que usted, por ejemplo, aquí le pagan un salario mínimo y usted tiene que cumplir con un número de horas, pero siempre su salario es igual. Allá el salario depende de las horas que usted trabaje, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, Daniel, el que nos estaba diciendo ahorita que él es cocinero, él trabaja en 3 restaurantes, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Los 3 restaurantes cerraron, ya no tiene dónde recibir salario. No es que lo despidan, sino que a él le pagan por horas, ¿sí? Contrato hora labor, ¿no sería? Sí, exactamente. Entonces, si él no hace la labor, no le pagan. Entonces, como muchas personas tienen contratos de ese tipo y los negocios están cerrados, no están pagando porque no están desempeñando su labor. Entonces, se incrementó mucho. Y si a eso le juntas con que es el país que más casos tiene y demás, pues entonces por eso tenés una tasa de desempleo tan altísima, ¿cierto? Eso es lo que se trata de evitar, por ejemplo, acá en Colombia. No En solamente Colombia... existe ese tipo de contrato. No. Hay muchos contratos, pero las regulaciones son muy diferentes. Por ejemplo, allá no hay licencia de maternidad. Si usted tiene un niño, a usted le toca sacar vacaciones, pero se le acaban los 20 días y ya no tiene más. O sea, si usted quiere tener una licencia, le toca pedir una licencia no remunerada. En cambio, aquí le dan 4 meses. Y en otros países le dan 6 y en otros le dan 2 años. ¿Sí? Allá en ese país no existe eso. Entonces, mire que unas veces dice, ay, es que tan bacano allá, pero aquí hay cosas que también son muy chéveres que no hay allá. Por ejemplo, la licencia de maternidad. Allá no hay EPS. Acá es un estado más proteccionista. Exactamente. Más Exactamente. social. Dígame. Volviendo al tema del divorcio, que me generó una duda y que Dígame. sabiendo que es su materia, que usted es de familia, no se ha hecho nunca una crítica a cuanto a ese sistema de las 9 causales de divorcio, porque, por ejemplo, no soy capaz de rastrear explícitamente cuáles derechos se están violando, pero yo considero que el estar con una persona que uno no quiere estar, ya eso estarían infringiendo derechos, estarían infringiendo Sí, derechos. pero hace poquito un caso igualito, porque la señora decía que se le acabó el amor, fue hasta la corte y le dijeron que no se daba divorcio. En España, atacando eso, se creó la figura del divorcio express o divorcio unilateral, en el cual, aplicando las teorías del civil, nadie está obligado a vivir en comunidad. Entonces, si Tomás Ortiz dice, yo ya no quiero vivir con mi cónyuge, va a una notaría y se divorcia él solo, no tiene que decirle al otro, ¿sí? Y ya, y se acabó ese problema. Yo estoy de acuerdo, eso vulnera una cantidad de derechos. Pero el problema es que en Colombia eso lleva desde 1887 que está el Código Civil. Pero eso viene desde más atrás, porque el Código Civil de nosotros es una copia del Código Civil chileno de 1855. Y ese Código Civil chileno es una copia del de 1804 de Napoleón. O sea que eso viene desde 1804, esas normas. ¿Sí? Entonces hay una tradición histórica en Colombia que prácticamente ha enquilosado eso y no deja que se cambie. Si usted lograr demandar ese artículo para que lo declaren inconstitucional, es una proeza titánica, pero gigantesca. Es más, yo no sé si ustedes sabían, pero en Colombia no existía el divorcio sino hasta los 90. Profe. Mi señor padre fue el que hizo esa ley de divorcio en el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia. Cuando hizo eso, él era profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, lo echaron de allá. ¿Sí? ¿Por qué lo echaron? Porque la Universidad Pontificia Bolivariana es católica y iba... Eso le iba a decir yo, que la política colombiana está muy permeada de esos valores religiosos. Entonces, el hecho de terminar con algo como el matrimonio, que es tan sagrado entre la religión nuestra, eso genera como ciertos conflictos. Pues te estoy diciendo que el matrimonio no tiene más de 35 años. No tiene más de eso. El matrimonio no, el divorcio. Es decir, el matrimonio viene desde hace 3000 años, ¿cierto? El divorcio aquí en Colombia surgió en la década de los 80. ¿Sí? O sea, eso es nuevo. El divorcio es nuevo. Antes usted no se podía siquiera divorciar. Existía lo que se llamaba separación de cuerpos, que era que las personas se dejaban y entonces se separaban su patrimonio, de modo que lo que consiguiera él era de él, lo que consiguiera ella era de ella, pero no existía el divorcio como tal. Las personas seguían siendo cónyuges toda la vida, ¿sí? No se podían volver a casar. Entonces después se creó el divorcio, la ley de divorcio, ¿sí? Y
se crearon esas causales. Obviamente, en ese momento no se pensó que esa posibilidad del divorcio unilateral, y tampoco lo hubieran admitido, siendo sinceros. O sea, antes muchas gracias se admitió eso. Exactamente. Hoy en día sería muy difícil, pero se puede. Dígame. Yo tengo una cuestión ahora mismo, pues ya que estuvimos hablando de la situación actual. Estas personas que están siendo vulneradas sus derechos, pues, en cuanto a la fuerza pública, el Estado puede alegar de que estaban en un estado de emergencia y por eso podían vulnerar derechos fundamentales, ¿sí? Sí, señor, sí. El estado de emergencia es... ¿cómo se llama mi papá? Álvaro Lopera. Sí, la ley de divorcio se llama la ley 6 la ley 25 de 1992. Esa es la ley. Él no aparece ahí como autor porque es que cómo funciona la creación de leyes. Las leyes funcionan así. Por ejemplo, yo voy a crear un proyecto de ley. Entonces, lo que yo hago es que yo hago una investigación y yo digo que ese artículo de las causales de divorcio tiene que modificarse. Entonces, yo busco a un congresista que presente el proyecto de ley. ¿Sí? Entonces, busco a, qué sé yo, Chepe Fortuna. Ahí está. Don Chepe, mire, necesito que usted presente este divorcio. Don Chepe lo que hace es que él presenta el divorcio como de su autoría, ¿sí? Con ayuda, participación o coautoría de, en este caso, la Universidad de Antioquia, ¿cierto? O el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces, esa persona presenta el proyecto, se vota, si gana, entonces ya sale como ley, ¿cierto? Entonces, mi papá fue el que participó en el grupo de investigación con la parte sustantiva, el que desarrolla las normas. También estaba, no me acuerdo el nombre del otro señor. Había otro señor que hizo la parte constitucional, ¿sí? Y la universidad, por medio de sus contactos políticos, hizo el contacto con un senador para que lo presentara, ¿cierto? Para que presentara la ley de divorcio y se aceptó, ¿sí? Entonces, la ley de divorcio, que es la ley 25 de 1992. Imagínense, desde el 92. Antes de eso no había divorcio. ¿Cómo le parece? Ah, ya esa, ¿no? Entonces, por eso le digo, ¿cuál es el límite del derecho? La realidad del mundo real es el límite del derecho. Entonces, muchas veces la ley llega hasta un punto y la realidad lo supera, ¿cierto? Es como, en una sucesión había una bomba de gasolina. Entonces teníamos que inventariar la bomba de gasolina. Y llega un señor a la oficina y nos dice, usted no puede inventariar la bomba de gasolina. Pero ¿cómo que no? Si la bomba era del muerto, mire que y nos dice, no, es que usted no puede inventariar la bomba de gasolina. Así, señor, no me puede inventariar la bomba. O sea, ¿qué vamos a decir ahí? ¿Sí me entiende? Que la realidad a veces desborda. Entonces, pero uno no se tiene que dejar intimidar por eso, porque es que nuestro trabajo es realizar el proceso como nos dice la ley. Entonces, nosotros cumplimos con nuestro objetivo al realizar el proceso correctamente. Ya si las situaciones del mundo no nos permiten ir a más, pero ya eso es otra cosa. Pero que uno realice su trabajo con amor y que realice su trabajo con el convencimiento de que es lo correcto y cómo se debe hacer, ¿sí? Ya si se va más allá, pues lo siento mucho. Dígame. Profe, me surgió una duda. Por ejemplo, en las tutelas, cuando usted va a demandar, por ejemplo, al Ministerio de Educación o a estos entes, ¿por qué no se puede en un juzgado municipal, sino que tiene que ser de mayor jerarquía? No es que no se pueda, sino que vea, todos los juzgados son juzgados constitucionales, todos. Entonces usted, cuando presenta una tutela, le puede caer en cualquier juzgado, incluso juzgados penales, ¿sí? Para tutelas que tengan que ver con una EPS o juzgados de familia, porque todos los juzgados tienen categoría de juzgados constitucionales. Entonces, todos los juzgados son juzgados constitucionales. Cuando usted presenta la tutela, se somete a reparto y en reparto se la entregan a un juzgado o a otro. Pero entonces me dice, no, profe, pero es que conmigo habían otros 50 profesores o 50 personas que presentamos la tutela y a todos nos cayó en el tribunal. ¿Por qué pasa eso? Porque seguramente en ese momento de reparto le estaban dando
tutela solamente a ese juzgado, pero las tutelas le puede caer a cualquier juzgado de cualquier rama. Y algunas tutelas, por la importancia del asunto, por lo significativo de lo que trata, son conocidas por la Corte Constitucional, llegan hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emite una sentencia T para resolver las tutelas, por la importancia del asunto de la tutela, ¿cierto? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se fue a presentar en el juzgado allí en Envigado, pues no la aceptaron porque debía ser en Medellín. Así que pensé que era, pues, no, pero eso es que el factor, entonces que ahí daba que no se podía presentar allá, sino allá, porque seguramente el domicilio o el no sé qué, o en fin, había una regla dentro de los factores que determinan la competencia que decía que no se podía en Medellín, en Envigado, sino en Medellín, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Entonces, tendríamos que revisar el proceso para decirte, claro, vea, aquí está el problema, mire que es que tal cosa, entonces hay que demandar es allí, ¿cierto? Eso fue un problema así, con los factores que determinan la competencia. Listo, gracias, profe. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Hola, profe, muchas gracias por todo, pero me debo retirar que trae clase a las 6. Sí, ya hay que ir finalizando. Muchas preguntas, muchas dudas. Recuerden que yo soy experto en derecho de familia, entonces yo en lo que les pueda decir dentro de derecho de familia, ahí sí pues hablamos de lo que sea. Con lo otro uno habla es con el conocimiento general que uno tiene como abogado, ¿cierto? Pero para la especificidad, por ejemplo, los que tienen dudas en ese tema laboral, recurran al profe Felipe Díez. Si es así, de pronto yo lo puedo invitar a ver si de pronto hacemos como un conversatorio general o algo así para que él resuelva las dudas de las personas frente a ese tema, pero todo depende pues del tiempo de él, porque cierto, tenemos que contar con lo que él dice. Lo mismo cuando hablamos de penal o cuando hablamos de administrativo. Necesitamos personas expertas en cada uno de los temas. Los abogados somos como los médicos que nos vamos yendo en diferentes ramas. Mi rama es el derecho de familia. En la otra tenemos, por ejemplo, en laboral Felipe Díez, en administrativo Hoyos y así, ¿cierto? Dice, profe, ¿qué me recomienda para investigar el divorcio? Muchas gracias, quedo atento. Hay muchas cosas, hay muchos libros de derecho de familia. Ahí lo ideal sería buscar derecho de familia, libros de derecho de familia y sentencias de divorcio. Trata de buscar el caso de la señora esa que se le acabó el amor. Vas a encontrar muchas noticias de prensa pendejas, pero lo que sería muy válido encontrar ahí serían las sentencias en las cuales se le dijo, no, usted no se puede divorciar. Eso sería súper interesante encontrar esas sentencias. Entonces te recomiendo libros de derecho de familia, búscate ese caso que es reciente, eso fue hace como un año y medio, eso no fue hace nada, que la señora que se le acabó el amor y no se pudo divorciar. Te recomiendo eso. Y buscar, por ejemplo, las leyes originales, cómo era el Código Civil antes de la ley 25 del 92, y uno va viendo cómo es que van cambiando las leyes. Buscar incluso la exposición de motivos de la ley 25 del 92, o sea, la razón por la cual se presentó y los motivos por los cuales se presentó. Todas esas son cosas que nos llevan a identificar. Y si querés mirar más, búscate en España esa figura del divorcio express, la legislación que se hizo, y así se puede hacer un comparativo bien interesante. Me pregunta Lina que si yo he escrito libros. No, quiero escribir alguno, pero no he escrito todavía. Ya, feliz tarde, Paola, que se está despidiendo. ¿Quién tiene algún último comentario que vamos haciendo para terminar? Profe, yo, se está viendo ya últimamente y lo presencié pues hoy, que al parecer ya se está dando mucha campaña sobre la violencia que va a haber. Pues se supone que tras todo este encierro se va a explotar todos estos casos de violencia intrafamiliar. Ya incluso se están dando, Exacto, entonces... Está desaforado eso. Lo que pasa es que cuando hay violencia intrafamiliar, eso se analiza desde dos puntos, o tiene, digamos, dos tratamientos. Uno es la intervención a las víctimas para prevenir, mejorar o curar su dolencia, ¿cierto? Entonces, quien ha sufrido violencia intrafamiliar tiene unas líneas de atención especial y hay unas entidades
del Estado, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que la línea naranja, que la línea no sé qué, que son entidades encargadas de cuando hay violencia física, cuando hay violencia sexual, de tener el tratamiento que se le da, sacar a las personas del ambiente nocivo y ponerlas en un ambiente tan, darles un sistema de protección. Ese es el tratamiento desde la persona, desde el ser, para tratar de ayudar a la persona. Entonces, eso todo está funcionando hoy en día. En las comisarías de familia, bienestar familiar, todo eso está funcionando y están desbordados porque está alborotado el asunto con la violencia intrafamiliar. Bueno, entonces tenemos ese punto. Y ese punto toca el derecho penal, ¿sí? Y el derecho penal está funcionando también. Entonces, esa parte del tratamiento del delito y de la víctima como persona y del delito está funcionando y se trata por un lado. Por el otro lado, tenemos la regulación del derecho de familia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay violencia intrafamiliar? Se incurren en causales de divorcio. Y esas causales de divorcio tienen unas sanciones especiales. Pero eso sí está suspendido porque los juzgados están cerrados. Entonces, depende de qué es lo que queremos resolver. O sea, ocurrió un episodio de violencia intrafamiliar. Lo que queremos es tratar a la persona, que la curen, que la ayuden, que tenga asistencia psicológica, que la saquen del ambiente nocivo. Entonces tenemos unas líneas de atención, unas rutas diseñadas con ayuda del Ministerio con ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y por el otro lado tenemos las del derecho de familia, las sanciones que se pueden llevar a cabo, los procesos, por ejemplo, divorcio, alimentos, etcétera, que eso va por otro lado, pero ese sí está suspendido hasta que se reabran los juzgados. Profe, es que mi pregunta es ante esto. Esta semana, por ejemplo, en la casa hubo un problema con una familia y llegó la policía y se llevó al papá que estaba pues golpeando a la mujer, ¿cierto? Según escuché, el señor volvió al otro día. Pues como que se lo llevaron, lo retuvieron y el man volvió, porque como estamos en cuarentena, y pues volvió a suceder lo mismo, solo que esta vez, como que, no sé, como que esta vez le dieron un aviso o algo así de la policía, pero no se lo llevaron. Pues ahí, ¿qué se podría hacer? A fin de cuentas, se supone que hay que proteger, digamos, a la mujer que es la que tiene los derechos vulnerados, pero no se puede separar de... Ahí lo que te digo, ahí hay unas líneas de atención especializada, pero pues no las tengo aquí a la mano. Habría que buscar en internet líneas de atención por violencia intrafamiliar, que hay unas líneas especiales y hay unas divisiones especiales de bienestar familiar y de la policía para atender esa clase de casos. Y no sabemos muy bien qué fue lo que pasó, ¿cierto? Tendríamos que mirar bien el caso específicamente, qué fue lo que pasó, por qué lo dejaron ir, por qué volvió, qué fue eso de que nada más le dieron un aviso, pero no. ¿Sí me entendés? Ahí sí nos tendríamos que meter ya en el intríngulis dentro de la familia para poder uno darte una respuesta correcta, porque así en el aire pues es muy difícil. O sea, yo te puedo decir cualquier cantidad de teorías, pero no sé, o sea, te podemos pasar porque no, es que no era violencia intrafamiliar, no se logró demostrar, el man les dio plata, son unos corruptos, no sirven para nada. O sea, o también te puedes decir, no, lo que pasa es que el tipo no estaba teniendo violencia física, sino violencia psicológica porque la que lo estaba agrediendo era la señora, entonces lo dejaron ir y vinieron, fue a darle un aviso a la señora. En fin, ¿sí me entendés? Sí, señor. O sea, puede ser en 1000 posibilidades, ahí tendríamos que mirar con la familia directamente. Bueno, ahora sí vamos a terminar, que ya llevamos 2 horas en esto. Muy buena la conversación, muchas gracias por las preguntas y la participación. Igual voy a montar este video a YouTube para que si quieren recuperar algo de ahí, lo puedan hacer. Ya saben que hay diferentes profesores de diferentes áreas que de pronto les pueden resolver dudas específicas. Muchas gracias pues por participar así tan activamente. Ya la próxima clase sí continuamos con el tema de la materia. ¿Listo? Nos vemos. Que estén bien. Chao. Dígame. No revisó el correo. ¿Podría, por favor, mirarlo? El correo electrónico. Deme un segundo. Ah, sí, lo suyo. Sí, lo estoy mirando. Lo que pasa es que he tenido mucha cosa. Téngame paciencia. ¿Listo? Ah, de una profe, hágale tranquilo. Listo. Bien. Chao. Téngame paciencia. Que estén bien. Bien.